Al despertar, cuando descubrí que toda la secta había desaparecido, lo primero que hice fue dirigirme a la biblioteca de escrituras de la secta para fichar. Solo porque el sistema me informó que en 3 años, el mundo enfrentaría una gran calamidad. Para protegerme, comencé a saquear los recursos de la secta para mejorar mi cultivo. Poco sabía yo que toda la secta no había desaparecido de repente, sino que estaba accidentalmente atrapada en un reino secreto justo encima de la secta. Por lo tanto, todos en la secta podían ver cada uno de mis movimientos. Cuando me vieron beber elixir espiritual de 8º rango, como agua y píldoras de 9º rango como dulces, todos los ancianos se enfurecieron. Este chico no debe quedarse. Pero cuando me vieron, con mi cuerpo mortal, entrar en el 8º piso de la biblioteca de escrituras, todos los altos mandos cambiaron su actitud. Este chico es la esperanza de nuestra secta. Este chico. En ese momento, yo vagaba por ahí, viendo que toda la secta había desaparecido, y me quedé completamente aturdido. ¿Qué demonios está pasando? Ding. El sistema de autorrescate más fuerte se ha vinculado con éxito. Se ha detectado que el mundo del anfitrión enfrentará una gran calamidad en 1024 días, causando la miseria de billones de seres vivos. Solo alcanzando el cultivo de un soberano celestial se podrá tener una oportunidad de supervivencia. Este sistema asistirá al anfitrión con todas sus fuerzas para sobrevivir a la calamidad. Después de asimilar la información del sistema, me quedé aturdido. Sospecho seriamente que este grupo de viejos astutos de la secta recibió la noticia con antelación y huyeron en masa. Diablos, ni siquiera me llevaron. Por suerte, siempre hay un camino, todavía tengo un sistema. Después de preguntar sobre las operaciones específicas, recibí la misión de ir a fichar a la biblioteca de escrituras. Al completarla, obtendría una recompensa de 1000 veces la mejora de mi talento. Mientras tanto, en el vacío infinito sobre la secta verdadera Taiji, cientos de miles de discípulos de la secta estaban meditando con los ojos cerrados. El líder de la secta, los ancianos y otros en el centro, descubrieron que algo andaba mal con el reino secreto, la fórmula de entrada y salida había fallado por completo. Hermanos discípulos, no se alarmen. La herencia de Taiji Genshu tiene siglos. Quizás, la estructura espacial se ha aflojado. Esperaremos a que el anciano supremo la repare. Al ver las 3 imponentes figuras sobre ellos, los altos mandos suspiraron aliviados. Los ancianos supremos están trabajando duro, nosotros tampoco podemos descansar. Todos, piensen y vean si hay alguna estrategia brillante que pueda ayudarnos a salir de este aprieto. Al oír esto, todos se sumieron en profundos pensamientos. Poco después, el anciano Nangong del pico Tianji fue el primero en hablar. Recuerdo que hay una persona todavía afuera. Hace 3 años, la santa doncella, para ascender al reino del Palacio Púrpura, entró en reclusión bajo el acantilado cortador de dragones. El Taiji Genshu tiene un jade secreto de activación de respaldo. Desde afuera también se puede abrir el pasaje. Tan pronto como la santa doncella salga de su reclusión y encuentre la secta vacía, con su inteligencia, seguramente adivinará que estamos atrapados dentro. Al oír esto, todos los ancianos suspiraron aliviados en secreto. Justo entonces, un anciano exclamó de repente, rápido: miren, ¿cómo es que todavía hay alguien en el pasillo exterior del pico? Esto es absolutamente imposible. Todo discípulo de nuestra secta que haya tomado una ficha de la secta debería haber sido absorbido cuando se activó el Taiji Genshu. ¿Cómo es que él todavía puede estar de pie tan tranquilamente afuera? Después de una investigación, se descubrió que yo era un discípulo externo en prueba, pero yo, en mi posición, no sabía lo que estaba pasando. Entrando al salón de misiones, comencé a acumular puntos de contribución en mi ficha. El anciano a cargo del salón de misiones estaba tan furioso que se le torció la nariz. Esto es indignante, este mocoso se atreve a robar puntos de contribución cuando no hay nadie en la secta. ¿No tiene vergüenza? Hay que saber que estos puntos de contribución son obtenidos por los discípulos arriesgando sus vidas para completar misiones. Este muchacho tiene un carácter y una moralidad tan despreciables que es simplemente una escoria y no merece entrar en mi secta Taiji. En medio de los regaños de los ancianos de la secta, acumulé de una sola vez 1.000.000 de puntos de contribución y luego volé en una lancha hacia la biblioteca de escrituras. Jeje, es bastante listo. Tomó la barca voladora y se dirigió directamente al corazón de la secta. El líder de la secta se burló con las manos a la espalda. El maestro del pico de transmisión de habilidades tenía una expresión de burla. Mirando su postura, va directo a la biblioteca de escrituras. No es tonto, simplemente se sobreestima demasiado.
En la biblioteca de escrituras de nuestra secta, excepto por el primer piso que se puede acceder con puntos de contribución, todos los demás pisos dependen del talento. Cuanto mejores sean las técnicas y habilidades divinas, más alto se almacenan. En el pasado, cuando la santa doncella Jiang elegía sus técnicas, con su cuerpo dao de las 10.000 neblinas, llegó al 8º piso. Este pequeño ladrón tiene un talento inferior. Me temo que le costará incluso practicar las técnicas del primer piso. Al llegar a la entrada de la biblioteca de escrituras, puse mi ficha de discípulo en la estela de piedra. Al instante, 10.000 puntos de contribución fueron deducidos. Como llegué a la secta demasiado tarde, no conocía las reglas de la biblioteca de escrituras. Pensé que una vez dentro, podría elegir cualquier piso. Ding. El anfitrión ha llegado a la biblioteca de escrituras. Misión completada. Nueva misión emitida, guiar el cultivo de cualquier técnica para que el anfitrión entre en el reino del forjado corporal. Al completar la misión, se recompensará con un cupón de descuento del 50% para la tienda. Este muchacho ha entrado en la biblioteca de escrituras. ¿Cuántos pisos creen que podrá alcanzar? ¿Cuántos pisos? En mi opinión, a lo sumo, el sótano sin terminar de la biblioteca. De lo contrario, llegará al nivel negativo 1. Esta broma hizo reír a todos los ancianos, e incluso, el siempre serio líder de la secta esbozó una ligera sonrisa. Justo cuando todos reían y charlaban, me moví de repente. ¿Qué pretende este mocoso? ¿Acaso quiere subir al 2º piso? Este ladrón no solo robó puntos de contribución de la secta, sino que ahora, también quiere obtener técnicas de alto nivel. Es demasiado codicioso. Jaja. ¿Por qué le prestas atención? Esa escalera al 2º piso. Él nunca podrá subirla en su vida. Exacto, este muchacho no tiene ninguna posibilidad de subir. Los ancianos mostraron expresiones de lástima o burla. El santo hijo de la secta verdadera Taiji negó con la cabeza en silencio. Este mocoso cree que no hay nadie en la secta y se atreve a actuar imprudentemente, sin saber que cada uno de sus movimientos está siendo observado por nosotros. Y ahora todavía delira con pisar el 2º piso de la biblioteca de escrituras. Es ridículo al extremo. Y así, en esta atmósfera extraña, todos me vieron subir lentamente al 2º piso. ¿No será posible? ¿Acaso? Antes de que terminaran de asombrarse, yo ya había dado el último paso. Al instante, un silencio total. El maestro del pico de transmisión de habilidades frunció el ceño. Este mocoso realmente pudo subir al 2º piso. ¿Acaso tiene un poco de talento después de todo? Pero el informe del anciano externo decía que este muchacho era solo un discípulo en prueba. Al llegar al 2º piso, eché un vistazo rápido y volví a subir, dirigiéndome al 3er piso. Ahora todos se entusiasmaron, sus prejuicios disminuyeron en gran medida. Incluso el líder de la secta pensaba en secreto, como se dice, al principio la naturaleza humana es buena. Si este muchacho realmente tiene talento, podría ser absuelto de su crimen. Después de un castigo, será bien instruido. Mientras pensaba, de repente noté que al llegar al 3er piso, me detuve y seguí subiendo. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en el 4º piso. Ahora todos estaban completamente estupefactos. Los discípulos directos incluso soltaron un murmullo. Después de todo, incluso los discípulos directos de menor rango solo habían llegado al 4º piso en su día. Luego, fue solo por la suerte y las oportunidades que se ganaron con mucho esfuerzo que lograron destacar entre los 3.600 discípulos internos para convertirse en uno de los 72 discípulos directos. Un montón de rezagados ven a un don nadie subir al 4º piso y ya están perdiendo su convicción. Nosotros, los verdaderos discípulos directos, ¿quién no tiene el talento para los pisos 5 o 6? A esta altura, por mucho que se esfuerce, este mocoso no podrá subir. Los discípulos directos de los primeros puestos negaron con la cabeza en desaprobación, mostrando claramente el orgullo de un genio. Ha subido al 5º piso. De repente, alguien exclamó. Aquellos discípulos de élite que antes estaban tan seguros quedaron estupefactos al instante. Los discípulos genios se quedaron boquiabiertos y se frotaron los ojos con fuerza. Después de asegurarse de que no se habían equivocado, no pudieron evitar ponerse pálidos. Los discípulos directos rezagados, al ver esto, se burlaron de inmediato. Ja. Qué bien hablaban antes. Ahora este don nadie sube fácilmente. Al 6º piso, ¿acaso su propia convicción no se ha desordenado también? Este discípulo externo en prueba realmente pudo subir al 6º piso de la biblioteca de escrituras. Todos se quedaron atónitos al ver esto. Hay que saber que muchos de los altos mandos presentes, en su juventud,
Solo habían llegado al 6º piso. Este muchacho tiene el potencial de un anciano. El líder de la secta ahora estaba sonriendo de oreja a oreja, sin rastro de su anterior melancolía. Con tal talento, si se le enseña bien, su futuro no tendrá límites. Convertirse en un discípulo directo es un hecho. En cuanto al asunto de tomar puntos de contribución en secreto, este muchacho, siendo un simple mortal y de bajo estatus, es normal que no supiera de la existencia de Tai Gensu. El maestro del pico de transmisión de habilidades de repente se acarició la barba y rió. Veo que este muchacho es muy tenaz y tiene el porte de un caballero. Incluso frente a una secta vacía, puede permanecer calmado y sereno. Esta es la señal de un héroe. En el futuro, seguramente será un pilar de la secta. Sé que mis hermanos discípulos están ocupados con su trabajo habitual. Después de la reclusión, estoy dispuesto a compartir las preocupaciones de la secta y tomar a este muchacho como mi discípulo directo para enseñarlo personalmente. El anciano del pico de transmisión de habilidades decidió tomarme como su discípulo directo, lo que provocó la envidia y los celos de muchos discípulos. Mientras tanto, los ancianos de los otros picos, al escuchar esto, rodaron los ojos uno tras otro. Este viejo es descarado. Que este muchacho pueda subir al 6º piso con un cuerpo mortal demuestra lo aterrador que es su talento. ¿Por qué deberíamos cederlo a este viejo? Justo cuando los altos mandos discutían acaloradamente por quién me obtendría, una voz etérea sonó de repente. Recientemente, justo quería tomar un discípulo directo. ¿Qué tal si Lin Bei viene a mi pico de la espada oculta? Todos los ancianos levantaron la vista y sus corazones temblaron. La persona que había llegado era la maestra del pico de la espada oculta, Luo Liuli, el verdadero techo de poder de combate de la secta. Al verla hablar, los ancianos que originalmente querían disputar al discípulo se retiraron en silencio, y la multitud ruidosa se calmó. ¿Es una broma? ¿Competir con la hermana mayor por alguien? ¿Acaso no han sido golpeados antes? En ese momento, un diácono interno informó de repente, actualmente, los discípulos han terminado sus comprensiones consecutivas. Al ver que el pasaje para salir del reino secreto no se abre, la multitud ha comenzado a agitarse. Líder de la secta, ¿deberíamos inventar una excusa para calmar a los discípulos? El líder de la secta reflexionó, sopesó los pros y los contras, y dijo con calma, no hay necesidad de ocultarlo. Informen directamente de la situación, y de paso, amplíen el campo de visión externo a todo el reino secreto. La noticia se extendió rápidamente por toda la secta. Ninguno de los discípulos mostró pánico o confusión. Después de todo, si el cielo se cae, los más altos lo soportarán. Y mis hazañas también se difundieron por toda la secta, causando un gran revuelo. En ese momento, yo, ajeno a todo esto, miraba las técnicas en mis manos y no pude evitar negar con la cabeza. Me puse de puntillas y me dispuse a ir al 7º piso. Y este movimiento mío causó un alboroto instantáneo en el reino secreto. Simplemente porque, del 6º piso de la biblioteca de escrituras hacia arriba, cada piso representaba una enorme barrera. La mayoría de los maestros de pico y ancianos presentes solo tenían talento para el 6º piso. Solo el líder de la secta Taiji y Luo Liuli podían subir al 7º piso. Lin Bei, al entrar por primera vez en la biblioteca de escrituras, seguramente quiere probar dónde está su verdadero límite. Cuando descubra que la escalera al 7º piso es tan pesada como el monte Tai, se rendirá. Después de todo, Lin Bei es solo un cuerpo mortal. Al escuchar estas palabras, todos asintieron. Un cuerpo mortal, aunque altamente maleable, generalmente tiene talentos limitados. Subir al 6º piso ya es raro en el mundo, subir al 7º es absolutamente imposible. Mientras tanto, dentro de la biblioteca de escrituras, a mitad de la escalera, no pude evitar detenerme para tomar un respiro. En mi mente, maldecía, ¿quién diablos diseñó una escalera tan larga? Lin Bei ya ha llegado a la mitad de la escalera. Si mis cálculos no me fallan, ahora mismo debe sentir su cuerpo pesado como el monte Tai. Está aguantando con dificultad, y dar el siguiente paso es un problema. El hermano menor Tsuge tiene razón. Después de todo, nuestras habilidades divinas del pico Tianji de la secta Taiji siempre han sido infalibles. El hermano menor Tsuge es incluso conocido como el pequeño oráculo de Zhongzhou, famoso en todo el mundo. ¿Cómo podría equivocarse? Después de descansar un poco, continué ascendiendo sin la menor resistencia. Pronto solo quedaban 20 escalones. Esta acción hizo que todos los ancianos en el cielo abrieran los ojos de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. Cof, cof. Parece que este mocoso es más tenaz de lo que pensábamos. Pero,
Pensar en ascender al 7º piso con un cuerpo mortal sigue siendo una fantasía. Nunca ha habido un precedente así en la secta, desde la antigüedad hasta ahora. Calculo que la fuerza física de Lin Bei ha llegado a su límite en este momento. Mírenlo jadeando. Probablemente no solo sus músculos y huesos están bajo presión, sino que incluso sus órganos internos están sufriendo un dolor intenso. El resto del camino, probablemente no podrá dar ni un paso más. Al escuchar a Zhuge Ming hacer su juicio nuevamente, todos volvieron a mirar hacia abajo y, en efecto, yo estaba jadeando. Todos los ancianos se recuperaron rápidamente de su vergüenza anterior. En el fondo, todos pensaron que esta vez definitivamente había alcanzado mi límite. Después de intercambiar algunas miradas, volvieron a competir por estar de acuerdo. Hermano menor Zhuge tiene una visión tan aguda. Creo que este mocoso realmente ha llegado a su límite. Aunque Lin Bei no puede subir al 7º piso con este talento de cuerpo mortal, en nuestra secta ya es un genio destacado. El hermano menor es verdaderamente el más sabio de todos los maestros de pico de nuestra Sima Tianyi a lo largo de las generaciones. El pequeño oráculo de Song Zhou no es un título vano. Justo entonces, un discípulo directo exclamó de repente. Se movió. Todos se quedaron atónitos por un momento y luego bajaron la vista. El resultado fue que, justo me vieron subir con agilidad, 2 escalones de una vez, hasta el 7º piso de la biblioteca de escrituras. En un instante, toda la escena pareció como si se hubiera presionado el botón de pausa, reinando un silencio absoluto. Los ojos del anciano Nangong del pico Tianyi casi se salían de sus órbitas. Mucho después, estalló el clamor. Numerosos ancianos e incluso los grandes maestros de pico no pudieron mantener la calma. Este muchacho, con una constitución mortal, es en realidad más fuerte que aquellos con constituciones especiales. Y ahora, ha pisado el 7º piso de la biblioteca de escrituras, rompiendo el límite de un cuerpo mortal. Esta acción directamente actualizó la percepción de todos. La conmoción fue naturalmente inmensa y en solo unos pocos segundos se extendió por toda la secta Taiji Senchu, tanto por las puertas internas como externas. Cientos de miles de discípulos quedaron colectivamente conmocionados. Al instante, se desató un gran revuelo y discusión. Mientras tanto, yo, en mi posición, ya había revisado todas las técnicas del 7º piso, pero no encontré ninguna adecuada, aunque sí fui testigo del poder del mundo del cultivo. Ya tengo una idea de este mundo. En pocas palabras, este es un mundo de artes marciales de alto nivel con un poder de combate explosivo. Los expertos pueden mover montañas y llenar mares con un solo pensamiento y sus palabras se convierten en ley. Incluso pueden alcanzar la inmortalidad. Con la añoranza de técnicas supremas en mi corazón, sin decir una palabra, di un paso y seguí subiendo. Esta vez me moví a gran velocidad, sin siquiera jadear. Y subí 80 escalones de una vez. Pero no sabía qué tipo de conmoción había causado este simple acto afuera. En ese momento, todos en la secta se quedaron completamente inmóviles. Inmediatamente después, se escucharon jadeos. Dios mío. ¿Estoy viendo visiones? Lin Bei. Realmente ha pisado el 8º piso. Lin Bei. No, hermano mayor Lin. ¿Es un humano o un dios? Tanto los sirvientes externos como los élites internos, en este momento, estallaron en un clamor interminable por mi causa. La escena era tan caótica que los ancianos de cada pico no podían controlarla. O, más bien, ellos mismos estaban muy inquietos. A diferencia de los discípulos, ellos sabían mejor lo que significaba el 8º piso de la biblioteca de escrituras. Varios ancianos de rango de maestro de pico estaban tan emocionados que sus viejos ojos derramaron lágrimas. En todo el círculo central, solo el Santo Hijo tenía los ojos a punto de caerse y casi se sentó en el suelo. En su corazón, en ese momento, solo había un pensamiento: se acabó, un cuerpo mortal subiendo al 8º piso. Esta es la primera vez desde la creación de los cielos y la tierra. Esto no solo significaba que mi talento era igual al suyo, sino que también significaba que el trono del Santo Hijo cambiaría de dueño. ¿Acaso iba a perder realmente todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante años? Ante mí, un novato que aún no había cultivado. El Santo Hijo apretó los puños con fuerza, un brillo apareció en sus ojos. Aunque mi talento sea monstruoso, al final soy un mortal sin cultivo, mientras que él, habiendo forjado su cuerpo a los 10 años y cultivado arduamente durante décadas, ahora, está en la cima del forjado del espíritu, a solo un paso del reino del vaciado de la iluminación. Esta era su carta de triunfo absoluta para aplastarme. Además, no tengo experiencia ni contactos. ¿Con qué voy a competir con él?
Su cuerpo sagrado Taijin encajaba perfectamente con el tesoro supresor de la torre del 8º piso, la técnica de la invocación del dragón del abismo terrestre. Esta técnica de cultivo de grado celestial genuino podía practicarse desde el forjado corporal hasta el cálculo celestial. Especialmente o aumento para o alma divina era simplesmente aterrador. Aunque solo era una versión de bajo nivel de la legendaria técnica divina del 9º piso, la técnica de la transformación del dragón Azure, lo que le causaba algo de arrepentimiento. Pero en sus ojos, yo a lo sumo me detendría en el 8º piso y no podría acceder a nada mejor que la técnica de la invocación del dragón del abismo terrestre. Además, con la brecha de 3 grandes reinos de cultivo, él sentía que seguía siendo el Santo Hijo Superior. Al pensar en esto, enderezó su espalda y se puso las manos a la espalda, adoptando la pose de un genio misterioso y superior. Mientras tanto, en la biblioteca de escrituras, yo estaba jugueteando con una tableta de jade que emitía una luz verde. Escuché que las técnicas de alto nivel tienen espíritu y eligen a su maestro. Esta escena ante mis ojos confirma esa leyenda. Estos jades de técnicas emitían luces con todas sus fuerzas, como si compitieran por mi favor. Técnica de la invocación del dragón del abismo terrestre. Miré la tableta de jade que brillaba más en mi mano y fruncí el ceño. El brillo es bastante intenso, pero desafortunadamente es una técnica de cultivo del alma. No me interesa. Al segundo siguiente, bajo la mirada horrorizada del Santo Hijo, la lancé casualmente, como si fuera basura, directamente a un rincón. No pude evitar quejarme, hermana técnica, no es que no seas buena, es que mis estándares son demasiado altos. Ese lanzamiento fue aún más doloroso para él que para mí. Los párpados del Santo Hijo temblaban, su corazón sangraba. Su técnica divina, que él atesoraba como una joya, era para mí completamente inútil. Esta era una técnica de grado celestial. Y él simplemente la tiró así. La enorme diferencia psicológica casi lo asfixia en el acto. Después de leer un rato algunos diarios de viaje, me estiré, y me dirigí directamente a la escalera que llevaba al 9º piso. Ya que estoy aquí, tengo que echar un vistazo a la cima. Después de todo, las mejores cosas están en el último piso, eso es de sentido común. Y así, di un paso, 2 escalones de una vez, y subí rápidamente. Poco sabía yo que este gesto casual hizo que los grandes maestros en la cima se derrumbaran colectivamente. Sus ojos estaban desorbitados como si hubieran visto un fantasma. El 9º piso. También quiere subir al 9º piso. Por los ancestros. ¿Acaso los huesos de este mocoso son de hierro? Todos se volvieron locos. Hay que saber que hace 1.000.000 de años, ese genio sin igual con un cuerpo divino del caos, llegó a este punto usando manos y pies. Pero yo, un cuerpo mortal, subía los escalones con agilidad. Esto no era simplemente subir una torre, esto era pisotear el sentido común del mundo de la cultivación. Incluso la siempre serena Luo Liuli tenía su expresión completamente destrozada en este momento. Los altos mandos centrales de toda la secta verdadera Taiji, en este preciso momento, habían olvidado cómo respirar, fijando sus ojos en mi esbelta espalda. 70 pisos. 80 pisos. Solo quedan 10 escalones para la cima. Normalmente, este es el momento de mayor fuerza, suficiente para aplastar a una persona hasta convertirla en pulpa. Pero yo no estaba ni rojo ni jadeante, como si caminara sobre terreno plano. Incluso se podría sospechar que la formación de la biblioteca de escrituras estaba estropeada, justo en el instante en que estaba a punto de llegar a la cima. Incluso los 3 ancianos supremos en reclusión fueron alertados, y no pudieron evitar enviar una hebra de su sentido divino para espiar hacia abajo. En este momento, todas las miradas de la secta estaban enfocadas en mí. De un desconocido a ser el centro de atención, solo tardé un día. Salté suavemente, y mis pies aterrizaron con un patada. Este claro sonido de pasos resonó en el silencioso 9º piso. Al mismo tiempo, toda la secta estalló en un alboroto total. Un cuerpo mortal alcanzando el 9º piso. Este es un milagro que no se había visto en 1.000.000 de años, y hoy había nacido ante sus ojos. En este momento, todos entendieron una cosa. Mientras la secta estuviera atrapada, yo ascendería al cielo en un solo paso, convirtiéndome en la leyenda más brillante de todo el mundo de la cultivación. Sin embargo, justo cuando toda la secta me elevaba al altar de los dioses, un balde de agua fría fue derramado sobre ellos. Su Yu Wei, del pico de transmisión de habilidades, salió corriendo con la cara cenicienta. Líder de la secta, hermano mayor. Un anciano de mi pico acaba de Butomendo. Un anciano de mi pico acaba de Butomendo. Enviar un mensaje pidiendo disculpas. Afirma que hace algún tiempo, una de las formaciones de la biblioteca de escrituras
perdió la eficacia de sus piedras espirituales, aunque lo informó, cuando las piedras espirituales de calidad superior, es decir, la formación de detección de talento de la biblioteca de escrituras. Podría haber fallado, realmente falló. En cuanto aparecieron estas palabras, el lugar quedó en un silencio sepulcral. Todos los ancianos miraron a Su Yuwei con asombro. El anciano del pico Tiangong fue el primero en hablar con severidad. Hermano mayor, no digas tonterías. La formación de detección de la biblioteca de escrituras fue construida personalmente por el fundador de la secta. ¿Cómo podría fallar tan fácilmente? Al ver esta escena, Su Yuwei hizo un saludo respetuoso hacia el cielo, con las manos juntas, y dijo: por supuesto, no me atrevo a cuestionar al ancestro fundador, pero el tiempo es implacable. Incluso los más fuertes, que trascienden a los dioses, no pueden vencer el tiempo. La biblioteca de escrituras ha existido durante miles de años, y es difícil garantizar que las reglas de la formación sigan siendo tan potentes. Los demás ancianos, al escuchar la conversación de los dos, también recuperaron el sentido. Lin Bei, después de medio año en la secta, aún no ha podido forjar su cuerpo, pero hoy, ha roto récords continuamente. Si realmente la formación de detección de la biblioteca de escrituras ha fallado, entonces todo tendría sentido. Al terminar de hablar, a los ojos de los discípulos directos, me transformé instantáneamente de un genio sin igual en un payaso. Las discípulas que antes me enviaban miradas coquetas, incluso retiraron su admiración y emoción, volviendo a su frialdad. Falso. Resulta que era un impostor. El más emocionado fue el santo hijo Taiji. Hace un momento, todavía parecía un gallo derrotado, pero ahora resucitó completamente en el acto. Lo sabía. ¿Cuerpo mortal más fuerte? Resulta que era un error. El viento se detuvo, la lluvia cesó, y él volvió a sentirse capaz. Ahora, al mirarme, sus ojos estaban llenos de desprecio y arrogancia, como si yo fuera solo basura que había tenido suerte. El líder de la secta se sentía aún peor, como si hubiera tragado una mosca. ¿Tomar a Lin Bei como discípulo? ¿Tomar a un inútil que subió gracias a una formación defectuosa? Si esto se supiera, ¿no se reiría la gente hasta que se les cayeran los dientes? Justo entonces, una voz fría y clara sonó de repente. Líder de la secta, ya que se arrepiente, entonces este discípulo es mío. La que hablaba era Luo Liuli. Todos se quedaron atónitos. El líder de la secta, incluso, abrió mucho los ojos, mirando hacia abajo con incredulidad. Algo anda mal. Si la formación había fallado, ¿por qué Luo Liuli se apresuraría a tomar a Lin Bei, a menos que ella viera algo que los demás no? Un relámpago cruzó por su mente. El líder de la secta, Li Qingyi, de repente recuperó la compostura. Incorrecto. El talento de Lin Bei no es falso. Toda la audiencia se quedó estupefacta al instante. Xu Youwei, incluso, saltó de la desesperación. Líder de la secta. La formación está rota. ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué? Por los jades del séptimo y octavo piso. El líder de la secta respiró hondo, sus ojos ardían. Las formaciones pueden engañar, pero las técnicas de grado celestial con espíritu nunca lo harán. Cuando Lin Bei entró en el octavo piso antes, miles de libros resonaron y la luz llenó el cielo. Esas eran las técnicas, reconociéndolo activamente como su maestro. Esa aprobación es 10.000 veces más autoritaria que cualquier formación de pacotilla. Una frase despertó a los soñadores. Los ancianos, que antes estaban avergonzados, instantáneamente cambiaron de expresión más rápido que un libro, como si les hubieran inyectado sangre de gallina. Los cielos bendicen a nuestra secta. Ya decía yo que este muchacho tenía el potencial de un gran emperador. Así es. Veo que sus huesos son extraordinarios, es absolutamente un hijo Kilin descendido. Escuchando los halagos desvergonzados de estos viejos, los discípulos directos que observaban se les contrajeron las comisuras de los labios. El más miserable fue el santo hijo Taiji. Su corazón Dao, recién reparado, se hizo añicos de nuevo con un puff de. Un momento es falso, otro momento es real, ¿es que se están divirtiendo? Y en ese momento, yo ya había pisado el 9º piso de la biblioteca de escrituras. Justo al subir los últimos 2 escalones, mis hombros se hundieron de repente, como si un par de manos invisibles me hubieran presionado con fuerza. Me encogí de hombros, ignorando por completo esta presión, y entré con paso arrogante. Aquí no había estanterías, solo docenas de tablillas de jade que emitían un aura aterradora flotando en el aire. En el instante en que di mi primer paso, todas las tablillas de jade flotantes, como si hubieran visto algo aterrador, temblaron colectivamente. Las que antes estaban en lo alto, de repente,
Bajaron varios centímetros y su brillo se desvaneció por completo. Los ancianos de afuera fruncieron el ceño al verlo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el talento de Lin Bei no es suficiente y las técnicas lo ignoran? Sin embargo, al segundo siguiente, todos abrieron la boca de par en par. Después de un breve silencio, docenas de tablillas de jade de grado celestial superior estallaron repentinamente con miles de rayos de luz, como si se hubieran vuelto locas. Trazaron arcos en el aire y se abalanzaron sobre mí, compitiendo por ser las primeras, como un grupo de pavos reales en cortejo, dando vueltas a mi alrededor. El maestro de Pico Tianji, Su Ming, soltó una risa amarga. No es que su talento sea insuficiente, es que su talento es demasiado aterrador. Esas tablillas de jade no estaban ignorando a Lin Bei, probablemente estaban paralizadas por el miedo. Después de reaccionar, todas compiten por reconocerlo como su maestro. Este es el terror de un cuerpo mortal. Una hoja en blanco sin restricciones de atributos, capaz de contener todas las leyes del mundo. Entre la multitud, los ojos del santo hijo Taiji casi se salían de sus órbitas. Vio la técnica de la transformación del dragón Azure, la técnica divina que siempre había soñado obtener, que en ese momento seguía mis talones como un humilde adulador, mientras yo ni siquiera me molestaba en mirarla. Esta enorme disparidad hizo que su mentalidad se derrumbara por completo. Al ver esta impactante escena de miles de libros rindiendo homenaje, la líder de la secta, Li Qingyi, tomó una decisión. Dio un paso hacia el cielo, con el aura del Dao brotando a su alrededor. Se inclinó respetuosamente hacia las profundidades de la secta. Ancianos supremos. El talento de Lin Bei conmueve el pasado y el presente. Propongo establecerlo como la secuencia de la secta. Su estatus y posición por encima del Santo Hijo y la Santa Doncella. Cuando salgamos de la reclusión, toda la secta dedicará todos sus recursos a proteger a Lin Bei. Al caer estas palabras, toda la audiencia estalló en un alboroto. ¿Secuencia de la secta? Esa es una posición que está por encima del Santo Hijo y la Santa Doncella. Los ancianos inhalaron bruscamente y luego cayeron en cuenta. Es cierto, con el talento tan desafiante de Lin Bei, darle el trato de líder de secta no sería exagerado. Ahora el santo hijo Taiji entró en pánico por completo. Al escuchar las 4 palabras reiniciar la secuencia, él sintió sus piernas flojas y casi se arrodilla en el acto. Pensó que solo sería humillado, pero no esperaba que esto significara perder su puesto. Una vez que yo ascendiera, este supuesto discípulo masculino principal se convertiría instantáneamente en cosa del pasado. Justo cuando los 3 ancianos supremos dudaban y toda la audiencia aguantaba la respiración esperando el veredicto final, de repente, un grito de asombro proveniente de los alrededores interrumpió bruscamente la atmósfera solemne. Los ancianos barrieron con su sentido divino y sus expresiones cambiaron drásticamente al instante. En ese momento, yo, en la cima de la torre, hice otra cosa. Dejé de deambular y me quedé firmemente de pie, en el pasillo, con las manos entrelazadas en un gesto ritual. Y frente a mí, una extraña neblina blanca ascendía. Las preciosas tablillas de jade de técnicas alrededor danzaban alrededor de esa neblina blanca. El anciano del pico Tiangong gritó en voz alta. Esa es la técnica de fusión. Ese grito dejó a todos atónitos. Acto seguido, los ancianos que antes me elogiaban sin parar, estallaron en furia al instante. Lin Bei, este derrochador. ¿Qué demonios está tratando de hacer? Esto va a destruir los cimientos de nuestra secta Taiji. En un instante, la opinión se invirtió por completo. Justo ahora, gritaban los cielos bendicen a nuestra secta. Pero ahora, estos viejos querían abalanzarse y golpearme. Incluso la líder de la secta, que se preparaba para elevar mi estatus de secuencia, tenía el rostro tan negro como el fondo de una olla. Sistema, ¿estás seguro de que esto no tiene trampa? En la cima, me mantuve en mi pose de abrazo, mirando la obra maestra frente a mí, con el corazón latiendo con fuerza. Justo 2 minutos antes, el sistema se activó de repente. Felicidades, anfitrión, por romper los límites del cuerpo mortal. Se ha activado una recompensa oculta, un vale de fusión de un solo uso. Miré la descripción y me quedé atónito al instante. El vale de fusión podía establecer la tasa de éxito del método de fusión, en un 100% garantizado. Hay que saber que, aunque el método de fusión era un truco conocido en el mundo de la cultivación, capaz de fusionar y mejorar técnicas de la nada, tenía una trampa fatal, consumía tanto tiempo como vida. Para fusionar técnicas de bajo nivel, primero había que dominar varias técnicas hasta el máximo nivel, lo que consumía décadas, y aún así, no había garantía de éxito. Sin embargo, una vez que la fusión fallaba, el talismán de jade que servía de contenedor se destruía directamente.
Estos talismanes de jade con técnicas de grado celestial eran únicos en el mundo. Destruir uno significaba uno menos. A los ojos de los ancianos, no estaba cultivando en absoluto. Claramente estaba jugando con fuego usando las reliquias ancestrales. Las técnicas de grado celestial eran valiosas precisamente porque eran únicas e irreproducibles. Una vez que se destruía el talismán de jade, la herencia se interrumpía por completo y desaparecía del mundo. En ese momento, incluso yo me sentía un poco inseguro. Después de todo, no iba a fusionar solo una o dos técnicas, sino las 37 técnicas de grado celestial superior, de todo el 9º piso de la biblioteca de escrituras. Iba a jugármelo todo. Este era el legado que la secta Taiji había acumulado durante millones de años. Incluso si viniera un soberano de la etapa de trascensión divina, al ver esta situación, también se detendría. Sistema, ¿estás seguro de que esto no saldrá mal? No pude evitar sentir un tamborileo en mi corazón. Al segundo siguiente, la voz mecánica del sistema resonó en mí. Mente, anfitrión, por favor, confíe en este sistema. Solo quedan 1024 días para la gran calamidad del fin del mundo. Su tiempo se está agotando. Debe crear una técnica suprema que supere el grado celestial. Una que le permita sobrevivir a la gran calamidad. Al escuchar eso, mi corazón latió salvajemente. 1024 días. Si no me arriesgaba, solo me esperaba un camino. En lugar de sentarme a esperar la muerte, era mejor arriesgarme. Dado que el camino ya estaba trazado, ¿qué razón tenía para retroceder? Hagámoslo. Respiré hondo, sin dudar más, y siguiendo la técnica que recordaba, activé el método de fusión con fuerza. En un instante, el vale de fusión de un solo uso se transformó en un rayo de luz y se disipó, y sobre mi cabeza, los 37 talismanes de jade que contenían la línea de vida de la secta, como si hubieran recibido una llamada. Se precipitaron hacia el remolino de gas blanco frente a mí. Sin sorpresas, el espíritu de todos los talismanes de jade comenzó a colapsar, disolverse y reconstituirse. Todo el 9º piso estaba lleno de un aura daoísta en ebullición. Y yo, sin distracciones, solo me concentraba en operar la técnica. Sin embargo, yo no sabía que, en ese preciso momento, el mundo exterior se había derrumbado. En el instante en que comencé la fusión, la atmósfera en el Taiji Huin se congeló a un instante. Los ancianos, que antes me miraban con grandes expectativas, ahora tenían los rostros lívidos. Y la furia en sus ojos casi podía quemar el cielo. Incluso Luo Liuli, la maestra del pico de la espada oculta, permanecía en silencio en ese momento. Lo más aterrador era la líder de la secta, Li Qingyi. Un segundo antes, quería elevarme a un altar. Ahora, una aura asesina, tan vasta como montañas y mares, brotaba de ella. Su túnica ancha se agitaba sin viento, y una aterradora presión barrió la escena al instante. Lin Bei está destruyendo la herencia de nuestra secta Taiji. Un crimen atroz que merece la muerte. Al pronunciar esas palabras, un trueno estalló, haciendo temblar a todos los discípulos y sintiendo sus almas desgarrarse. Esta era la ira de una potencia suprema que resonaba con las leyes del cielo y la tierra, algo que la gente común no podía soportar en absoluto. Todos me miraban con horror en la pantalla. Con un solo pensamiento en sus mentes, Lin Bei está completamente acabado. Justo en ese momento, el anciano Gu del pico de la disciplina, con el rostro oscuro, se levantó y me gritó furiosamente en la pantalla. Creo que este chico es definitivamente un espía enviado por una fuerza enemiga. De lo contrario, ¿qué persona normal haría algo tan inmoral como destruir la herencia de millones de años de la secta? Al decir esto, la audiencia se quedó en silencio. Si hubiera sido en otro momento, alguien ya habría saltado para regañarlo, pero ahora, ni los ancianos del pico Tiangong ni los del pico Tianji decían nada. Después de todo, eran 37 técnicas de grado celestial superior. En el mejor de los casos, era un despilfarro, en el peor, estaba cortando la herencia de las artes marciales de la humanidad. En este momento, dentro de todo el Tai Ruins, las voces que me condenaban se unieron en un solo coro. ¿Fusionar todas las técnicas de grado celestial? ¿Cómo se atreve? Comió de la secta, bebió de la secta y ahora intenta destrozar la olla de la secta. Y yo que lo consideraba un ídolo hace un momento. ¡Qué ciego estuve! Sin embargo, en medio de esta lluvia de insultos, había alguien que estaba más confundido y, a la vez, más feliz, el Santo Hijo. En ese momento, su boca estaba abierta de par en par y él estaba completamente aturdido. ¿Qué demonios? No había hecho nada y Lin Bei ya se había arruinado a sí mismo. Pensó que sería una batalla feroz, pero el oponente se había rendido directamente.
El Santo Hijo casi soltó una risa de cerdo y un brillo incontrolable apareció en sus ojos. Pero, después de todo, era el Santo Hijo y pronto se puso alerta. No, Lin Bei es demasiado extraño. Las últimas veces hubo giros inesperados. Esta vez, ¿no será otra finta? Así que, reprimiendo su éxtasis, me miró fijamente, hasta que vio la mayoría de los 37 talismanes de Jade disiparse, y sus espíritus completamente destruidos. Solo entonces se relajó. Inmediatamente después, levantó la vista hacia el cielo, queriendo ver la reacción de la líder de la secta. Esta visión casi lo hizo orinarse del susto. Vio un rostro gigantesco y borroso de energía espiritual aparecer estrepitosamente en el cielo. Eran los ancianos supremos. Bajo esa aterradora presión, incluso, la líder de la secta, Li Qingyi, parecía una hormiga. Al segundo siguiente, una voz que sacudió el cielo y la tierra resonó. Era solo una palabra, pero transmitía una voluntad innegable. Los ancianos supremos estaban furiosos. Esto significaba que tan pronto como el Taiji Ruins fuera desbloqueado, sería el momento en que mi cabeza, la de Lin Bei, rodaría. Todo está seguro. El Santo Hijo exhaló un largo suspiro, y una gran piedra se le cayó del corazón. Esta vez, Lin Bei no tenía ninguna posibilidad de recuperarse. Reiniciar la secuencia, pisotearlo, todo era un chiste. La secta Tai seguía siendo el dominio de su Santo Hijo. Al pensar en esto, recuperó su ánimo y confianza, y con una mirada de burla, me observó, ignorante de mi destino. Justo cuando todos pensaban que el resultado estaba decidido, y toda la secta esperaba mi miseria, surgió un cambio inesperado. ¡Boom! Una esfera de loto dorado de energía espiritual, deslumbrantemente brillante, estalló repentinamente sobre la cima de la biblioteca de escrituras. Inmediatamente después, un sinfín de resplandores en el cielo, al mismo nivel que el Taiji Ruins, desgarraron las nubes y la niebla, derramándose como una cascada. No era solo luz, eran auspicios envueltos en la voluntad del gran Dao. Capas y capas de energía auspiciosa aparecieron de la nada, inundando completamente el 9º piso de la biblioteca de escrituras. En ese instante, el mundo se quedó en silencio. Desde los ancianos supremos hasta los sirvientes externos, uno por uno, se quedaron sin habla, como si les hubieran agarrado el cuello. Todos miraban estupefactos la escena, con sus mentes zumbando. Se veían miles de rayos de luz y resonaban cantos budistas. Y detrás de mí, de repente, aparecieron misteriosas figuras humanoides ilusorias. Algunos meditaban y discutían el Dao, otros practicaban técnicas de puño y pie. Entre la luz y la sombra entrelazadas, la esencia del Dao se elevaba al cielo. ¿Esto? ¿Qué demonios es esto? Toda la secta estaba completamente estupefacta. El anciano Suge del pico Tianyi, en ese momento, casi se le cae la mandíbula al suelo. La escena ante sus ojos realmente lo dejó aturdido. Vio estallar fenómenos celestiales por todo el cielo, como si se precipitaran sobre mí sin parar. Incluso a través del sello del Taiji Ruins, todos podían sentir una abrumadora sensación de asfixia. Esto no es una ilusión. Son auspicios genuinos del cielo y la tierra. El anciano del pico de la espada oculta habló tembloroso. En aquel entonces, Lu Liuli atravesó 1.000.000 de li con una sola espada. ¿Qué dominante fue aquello? Ahora, aunque el fenómeno provocado por Lin Bei no es tan extenso, en cuanto a la concentración de las leyes, esta acción de Lin Bei es completamente comparable a Lu Liuli, el techo de fuerza de toda la secta. En ese momento, la multitud perdió el control. Ya fueran los discípulos internos o externos, o ese grupo de discípulos directos arrogantes, todos tenían la cabeza zumbando. En cuanto a los altos mandos que hace un momento gritaban para golpearme y matarme, ahora, todos respiraban con dificultad, haciendo cálculos desesperadamente en sus manos. Se devanaban los sesos tratando de entender por qué estos auspicios giraban a mi alrededor. ¿Acaso la fusión de técnicas viene con efectos especiales? Nunca se ha oído hablar de algo así desde la antigüedad. En ese momento, la líder de la secta, Li Qingyi, se quedó completamente rígida. La ira que acababa de acumular, de repente se le quedó atascada en la garganta, como si le hubieran roto la tráquea, sintiéndose extremadamente incómoda. Ella miró fijamente el 9º piso de la biblioteca de escrituras, con sus ojos llenos de confusión al verme. Un mortal sin ninguna cultivación, logró fusionar 37 técnicas de grado celestial superior. Esto era simplemente algo descabellado e increíble. Si fuera tan fácil, no estaría este mundo de cultivación lleno de grandes expertos con técnicas divinas por todas partes. Pero si no tuvo éxito, ¿qué eran entonces esos infinitos rayos de luz y auspicios que lo felicitaban?
Ella, que había vivido miles de años, por primera vez sintió que su mente no era suficiente. Justo cuando ella dudaba de la vida, ocurrió otro cambio. El terrorífico rostro gigante de energía espiritual en la cúpula, Asanes, se transformó instantáneamente en un torbellino de luz y se precipitó. Cuando la luz se dispersó, un joven de cabello rojo apareció frente a todos. La líder de la secta, Li Qingyi, se estremeció de miedo. Se apresuró a saludar. «Saludos, anciano He». La persona que llegó era precisamente el anciano supremo He Yan, quien acababa de pronunciar la palabra «mata». No parecía un joven, pero era un viejo monstruo que había vivido más de 10.000 años, con un temperamento notoriamente explosivo. Sin embargo, en ese momento, el anciano supremo no tenía tiempo para prestar atención a la líder de la secta. Sus ojos, llenos de experiencia, me observaban con asombro. Este muchacho es realmente extraño. Claramente no tiene cultivación y nunca ha practicado estas técnicas, pero conoce todas sus esencias como la palma de su mano. Incluso antes de terminar la fusión, el Dao celestial ya está impaciente por enviar fenómenos celestiales para felicitarlo. ¿Acaso existe realmente un genio tan irracional en este mundo? Al escuchar eso, el corazón de la líder de la secta, Li Qingyi, dio un vuelco. No pudo evitar murmurar, ¿podría ser un viejo monstruo que tomó posesión de su cuerpo? ¿O la reencarnación de un gran experto? Después de todo, esta acción de Lin Bei era demasiado antinatural. Pensar en demonios o sectas malignas era normal. El anciano He Yan, al escucharla, negó con la cabeza al instante. Absolutamente imposible. Si el Dao aún está presente, ¿por qué robar un cuerpo? Si el Dao se ha disipado, ¿de dónde vendría la oportunidad de robar un cuerpo? Este es un talento puramente natural. Al escuchar esas palabras, el corazón de Li Qingyi casi se detuvo. No es posesión, no es reencarnación. ¿No significa eso que Lin Bei, con su cuerpo mortal, con solo mirar, aprendió técnicas divinas que otros se esforzaron por dominar toda su vida? Incluso este método de fusión lo aprendió en el acto. ¿Qué clase de talento es este? Ji Yan, con las manos a la espalda y una expresión enigmática, dijo, las personas extraordinarias siempre tienen cosas extraordinarias. No hay necesidad de sorprenderse demasiado. En ese preciso momento, el círculo central de abajo estalló en conmoción. Todos los ancianos y discípulos directos tenían las pupilas dilatadas por la conmoción. Originalmente pensaron que había cometido un crimen capital, pero no solo no lo hice, sino que también logré perfeccionar este método de fusión aparentemente imposible. Incluso el anciano supremo había dictaminado personalmente que no era una posesión, sino un verdadero genio. Este giro dramático e increíble, ¿quién lo había visto? Era simplemente inaudito. Justo cuando la atmósfera era extremadamente tensa, el anciano del pico de la disciplina, débilmente, preguntó, disculpe, anciano supremo, ¿qué pasa con Lin Bei? En el instante en que sus palabras cayeron, toda la sala se quedó en silencio. Todos lo miraban como a un idiota, con una mirada que decía, eres realmente valiente. Al segundo siguiente, el rostro de Li Qingyi se volvió tan oscuro como el fondo de una olla, y gritó furiosamente, anciano Gu, cállate. El Lin Secuencia es un genio supremo de nuestra secta. Es el futuro de la secta Taiji. ¿Cuándo dijo el anciano supremo que lo matara? ¿Quién se atrevería a matarlo? El anciano Gu se petrificó en el acto, con el rostro completamente desconcertado. Se quejó en su mente, ¿no eras tú el que más gritaba para matarlo hace un momento? ¿Cómo es que cambia de opinión más rápido que un libro? En ese momento, la mirada del anciano He Yan permanecía fija en la biblioteca de escrituras. Justo en ese instante, las 37 técnicas se fusionaron completamente. Los auspicios y fenómenos a mi alrededor alcanzaron su máximo esplendor en un instante. Un nuevo talismán de jade con una técnica que emitía una aterradora presión, apareció lentamente frente a mí. El anciano He Yan apartó su expresión despreocupada, y su semblante se volvió más serio que nunca. Su voz, como un trueno rodante, resonó en todo el Taiji Ruins. El discípulo externo provisional Lin Bei, de carácter íntegro y talento sin igual. Este joven es el primer miembro de nuestra secta en 1.000.000 de años, en ascender a la cima del 9º piso de la biblioteca de escrituras. La voz del anciano He Yan, como un trueno rodante, cada palabra golpeó fuertemente los corazones de todos. Será el secuencia especial, con un estatus y posición por encima de los dos santos, y líder de las dos puertas, interna y externa, así como de los discípulos directos. Esto entrará en vigor inmediatamente después de que salga de la reclusión en el reino secreto. Rumble. Con la caída de esa última palabra, todo el Taiji True City pareció haber sido puesto en pausa.
El Santo Hijo, que antes era tan altivo, en ese momento, se quedó congelado en su lugar, como un ganso tonto. Los discípulos internos y directos que normalmente se creían superiores, tenían la garganta seca, uno por uno, como si hubieran visto un fantasma. Los 120.000 discípulos externos, después de un breve silencio, estallaron en un clamor que podía volcar el cielo. Hace un momento, me estaban denigrando verbalmente, deseando comerme y desollarme, pero con la aparición de los fenómenos, recibieron una bofetada sonora. Todas las malas palabras se tragaron a la fuerza, reemplazadas por expresiones de desconcierto y asombro. Innumerables discípulos se golpeaban el pecho y pateaban el suelo, llenos de arrepentimiento. Debía haberlo sabido. ¿Cómo me atreví a dudar de la fusión de la insecuencia? ¿De 37 técnicas de grado celestial superior? Es la primera persona en la historia. El hermano mayor Lin es demasiado travieso. Esta finta suya casi me mata del susto. Cambiar todas las técnicas por una mejora, esta vez la secta Taiji ha ganado a lo grande. La secta Taiji ha hecho una fortuna con esto. ¿Quién iba a pensar que la primera técnica del mundo, que supera el grado celestial superior, nacería en nuestra propia secta? Los 120.000 rostros cambiaron de expresión más rápido que un libro. Mi estatus en sus corazones tocó fondo instantáneamente, para luego rebotar y dispararse por el cielo, sin rival. Mientras tanto, yo, en el 9º piso de la biblioteca de escrituras, miraba el talismán de jade flotante con el corazón latiendo salvajemente. El método de fusión había tenido éxito. Esta obra divina, que había reunido la esencia de 37 técnicas de grado celestial superior, ya no encajaba en el sistema de cielo, tierra, misterio y amarillo. Si tuviera que darle un nombre, sería grado celestial supremo. Más importante aún, esto lo había creado yo mismo. Aunque aproveché la ayuda del sistema, eso solo aumentó la tasa de éxito. Quien realmente controlaba la situación seguía siendo yo. Debo decir que el vale de fusión de un solo uso era increíblemente dominante. En el instante en que lancé el hechizo, las esencias de esas 37 técnicas se grabaron en mi mente como si hubieran estado allí durante millones de años. Comprendí todas sus ventajas y desventajas. Fue con esta sensación que, usando mi talento 10.000 veces superior como fuego, y las 37 técnicas como leña, forjé a la fuerza esta técnica divina suprema, inexistente en el mundo. Esta técnica, eliminando lo superfluo y reteniendo lo esencial, fusionó a la fuerza 37 atributos completamente diferentes. Esto era como caminar por una cuerda floja, un ligero descuido, y la colisión de elementos habría resultado en una explosión del horno. Si no fuera por el respaldo del sistema, no me atrevería a hacer esto, ni con 10 veces más coraje. Afortunadamente, gané. Esta técnica, ahora en el mundo, contenía los 5 elementos, complementaba el yin y el yang, y combinaba dureza y suavidad, simplemente perfecta hasta el punto de ser irracional. Pero precisamente por ser tan perfecta, surgió un gran problema. Solo un cuerpo mortal que todo lo abarca, sin atributos especiales, podía contener esta técnica divina sin igual. Pero el umbral de esta técnica era ridículamente alto. Un mortal común se desmayaría con solo mirarla y no tendría ninguna calificación para practicarla. Solo yo, con mi asombrosa perspicacia y un cuerpo mortal, era el único candidato. Viendo que los fenómenos se disipaban, respiré hondo y rápidamente. Avancé, agarrando el talismán de jade en mi mano. Con un zumbido, el talismán de jade brilló intensamente y un rayo de energía espiritual se precipitó hacia mi coronilla. ¡Boom! Justo entonces, truenos estallaron sobre toda la secta Taiji, y una vasta energía espiritual se reunió, como si el cielo sostuviera un pincel y lo moviera vigorosamente en el vacío. 4 grandes caracteres, fuertes y poderosos, acompañados de miles de fenómenos, flotaron dominantemente ante mis ojos. Colección del Dao del Wuyi. Se dice que el Wuyi da origen al Taiji. Este nombre implica que esta técnica es el límite del Dao. Cuando grabé este nombre dominante, en el talismán de jade, los truenos celestiales se disiparon. Una técnica de grado celestial supremo, que abarcaba todo y superaba todas las leyes del mundo. La colección del Dao del Wuyi estaba completa. Agarré el talismán de jade, y un torrente de información fluyó sin obstáculos hacia mi mente. Cuando vi claramente el contenido de la técnica, en ese instante, me quedé completamente aturdido. Aunque yo mismo había creado esto, no tenía ninguna restricción de atributo, ni ningún cuello de botella en la cultivación, y ni siquiera defectos en las habilidades divinas. Recorrí toda la región santa de Zhongzhou, y una técnica tan desafiante para el cielo como esta era absolutamente única. Lo más absurdo era que, en el reino de la verdad del Daoyen, con solo desplegar
el dominio, mis palabras se convertirían en ley, yo sería el amo. Cuanto más leía, más me emocionaba, mis ojos ardían de fervor. Al segundo siguiente, la realidad me echó un balde de agua fría. Estas 3 habilidades divinas eran invencibles, pero sus requisitos de cultivación eran ridículamente altos. Era necesario esperar a alcanzar el reino de la humedad y tener un poderoso sentido divino para poder practicarlas. Tener una montaña de tesoros sin poder usarlos. Suspiré impotente y directamente. Tomé una postura, comenzando a cultivarme desde el reino más básico de templado corporal. Con cada inhalación y exhalación, la energía espiritual comenzó a fluir por mis meridianos y los huesos de mi cuerpo crujieron, llenos de una poderosa fuerza. Mientras yo me concentraba en mi cultivación, el Taiji Ruin se estalló en caos. Aunque el anciano supremo He Yan se había ido, su sentido divino me mantuvo bloqueado todo el tiempo. El anciano Su del pico de la transmisión de técnicas incluso asentía con la cabeza, meneándola. Este nombre es de buen gusto. Sin duda, una técnica divina. En ese momento, el anciano Liu lanzó de repente un tema sorprendente. Lin Secuencia tiene un talento desafiante para el cielo y una técnica divina a su lado. Creen Korun, que podrá entrar en el reino de templado corporal en 3 días. Al decir esto, todos los ancianos se emocionaron al instante. ¿3 días? ¡Qué broma! Hay que saber que en 2 millones de años, aquellos que lograron temperar su cuerpo en 5 días se pueden contar con los dedos de una mano. En cuanto a tener éxito en 3 días, en la historia solo ha habido aquel gran emperador desolado que dominó una era. Hay que saber que el paso de mortal a templado corporal, aunque parece simple, es el que mejor puede revelar el potencial y los límites de una persona, a través del tiempo que toma. Viendo mi postura de cultivación, el anciano Suge no pudo evitar decir: en estos años, el mejor registro de nuestra secta debería ser el santo hijo y la santa hija de esta generación, ¿no? El anciano de transmisión de técnicas, acariciándose la barba, asintió y suspiró. Así es. Al santo hijo le tomó más de 8 días. Y a la santa hija, debido a su constitución especial, le tomó 6 días completos. Dicho esto, Su Yuwei cambió de tema y miró al santo hijo Taiji Yun-se, que estaba al lado. ¿Cuánto tiempo crees que necesitará el hermano menor Lin Bei? Esta pregunta hizo que todas las miradas se concentraran en el santo hijo al instante. Pero en ese momento, Yun-se todavía estaba aturdido. Hace un momento, se estaba regodeando, pensando que yo me había buscado problemas al fusionar técnicas privadamente. ¿Quién iba a pensar que al segundo siguiente, los fenómenos celestiales descenderían y el gran Dao resonaría? No solo no fui castigado, sino que incluso creé la colección del Dao del Guyi, y fui directamente nombrado discípulo de secuencia por el Anciano Supremo. Esto significaba que, una vez que saliera de mi reclusión, mi estatus aplastaría directamente al de todos los demás discípulos. Incluso él, el santo hijo arrogante, tendría que agachar la cabeza ante mí. Esta enorme disparidad, de caer de las nubes al barro, casi hizo que el corazón de Dao de este santo hijo colapsara por completo. Frente a la pregunta del anciano, tenía un rostro más feo que si hubiera comido excremento. Después de un largo rato, logró pronunciar una frase protocolaria: el hermano menor Lin tiene un talento extraordinario. No me atrevo a especular. Sin embargo, el camino de la cultivación valora más la perspicacia. Él practica una técnica de grado celestial supremo. La dificultad no es ordinaria. Querer comprenderla completamente en 3 días será tan difícil como ascender al cielo, me temo. Cuando dijo esto, los ancianos también asintieron. Después de todo, el talento y la perspicacia eran, de hecho, 2 cosas diferentes. Además, esta colección del Dao del Guyi era única en el mundo, una técnica de grado celestial supremo sin ninguna experiencia previa para referenciarse. Nadie podía decir cuánto tiempo tomaría este proceso de exploración. Yo, como la persona involucrada, no tenía ni idea de que este grupo de grandes figuras me estaba observando. Me sumergí en mi cultivación y la energía espiritual fue absorbida por mi cuerpo poco a poco. Siguiendo los métodos de la colección del Dao del Guji dentro de mi cuerpo, refinaba mi carne y mis meridianos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mi comprensión de esta técnica de grado celestial se disparaba como un cohete. Cuando llegué a la 5ª práctica, ni siquiera necesitaba prestar atención conscientemente a mi respiración y rutas. El tiempo pasó minuto a minuto, desde la noche hasta el amanecer. Toda la noche, nunca me detuve. Justo cuando terminé de absorber la primera bocanada de energía espiritual de la mañana y me puse de pie. Ding,
Un sonido claro de notificación del sistema resonó de repente en mi mente. Anfitrión ha cultivado hasta el reino de templado corporal. Misión de guía completada. Recompensa obtenida. Un vale de dominio básico de habilidad marcial. Al instante siguiente, la energía dentro de mi cuerpo fue como una inundación de río rompiendo un dique. Mi cuerpo, originalmente delgado, vio como sus líneas musculares se hinchaban al instante, y mi corazón latía como un trueno. Había alcanzado con éxito la primera capa de templado corporal. Mi avance no fue poca cosa. Los ancianos de arriba se volvieron locos al instante. Me vieron empezar desde cero y solo usar una noche. Solo 6 horas. ¿Qué velocidad era esa? Incluso la líder de la secta, Li Qingyi, en ese momento, sus párpados se contraían y ella estaba completamente aturdida. Pensando en el pasado, ella, Li Qingyi, también había sido una de las mejores genios de Zhongzhou, sin miedo incluso a los viejos monstruos reyes sabios. Pero a ella le había llevado 17 días completos entrar en el reino de templado corporal, comparado con mis 6 horas. Ella ni siquiera contaba como una fracción. En ese momento, la cosmovisión de la maestra de secta Li se derrumbó. Menos mal que nací 3000 años antes que él, de lo contrario, si viviera con este monstruo, en la misma era, mi corazón de Dao se habría hecho pedazos. En ese momento, la mentalidad del Santo Hijo ya no estaba simplemente colapsada, sino completamente desesperada. El 9º piso de la biblioteca de escrituras, una técnica de grado celestial supremo, templado corporal en 6 horas. Cada uno de estos eventos era como una bofetada en su rostro. Ahora, su única cara era que había comenzado a cultivarse décadas antes que yo, y estaba 3 grandes reinos por encima. Solo podía consolarse desesperadamente. Yo tengo experiencia. Puto. La base de las artes marciales es lo más importante. Él está abajo. Sin nadie que le enseñe, definitivamente tomará el camino equivocado. Así es. Sin maestros famosos, sin recursos, por muy alto que sea el talento de Lin Bei, tarde o temprano se convertirá en uno más de la multitud. Los ancianos, después de la sorpresa, también fruncieron el ceño. Surgió un problema. Lin Bei ahora había pisado oficialmente el camino de la inmortalidad. Pero toda la gente de la secta estaba atrapada en el Taiji Ruins y no podía salir en absoluto. ¿Quién le enseñará a cultivar? ¿Quién le dará recursos de cultivación? Si nadie lo guía y se deja que un genio tan incomparable se cultive a ciegas, arruinando su base, entonces su pecado sería enorme. Por un momento, los ancianos observaron cómo yo cultivaba solo abajo, ansiosos como hormigas en una sartén caliente. La líder de la secta, Li Qingyi, estaba aún más en silencio. Solo podía orar en su corazón. Que el patriarca me bendiga. Espero que esa colección del Dao del Guji sea lo suficientemente poderosa, para que incluso sin un maestro, este chico pueda lograr algo. Sin embargo, sus preocupaciones eran completamente infundadas. En ese momento, yo me sentía increíblemente bien. Después de cultivar toda la noche, no solo no me sentía cansado, sino que estaba radiante de energía. Abrí la boca y exhalé una ráfaga de aire blanco que salió 3 pies como un rollo de seda. Así se siente ser un cultivador. Hace medio año, era un inútil, pero ahora, también soy considerado un miembro de los trascendentes. Estaba a punto de ir al salón de artes marciales para probar mis habilidades, pero mi mirada fue atraída por los talismanes de jade flotantes a mi alrededor. Casi lo olvido. El sistema me acaba de recompensar con un vale de dominio básico de habilidad marcial. Ahora solo me falta una habilidad para usar contra la gente. Me quedé en el 9º piso de la biblioteca de escrituras, sonriendo ampliamente. Pensar que en aquel entonces, cuando era un discípulo externo, como mucho recibía 3 habilidades marciales de grado amarillo. Ahora, aunque toda la secta se ha ido, me han dejado toda la biblioteca de escrituras. Con las manos a la espalda y un paso arrogante, recorrí el 9º piso. Mi mirada era como la de alguien eligiendo repollos en el mercado. Palma del batidor de Taiji. Demasiado femenina, como si estuviera quitando el polvo a los enemigos. No la quiero. Dedo cortacielos. Rompe la energía protectora, un dedo mata. Suena bien, pero es demasiado técnico. Por ahora, lo dejaré. Seguí caminando y eligiendo, hasta que llegué a una esquina y mis pasos se detuvieron abruptamente. El talismán de jade frente a mí irradiaba una mezcla de arrogancia y solidez. Puño de la verdadera forma de las 5 montañas. Grado celestial superior. Usa la intención del puño para invocar el alma de las montañas famosas. Un puñetazo. Golpea como la llegada de una montaña, suprimiendo todas las cosas.
Lo más crucial era la nota al final. No apto para aquello sin una base sólida. El que no posea una fuerza de 10.000 yin en el primer nivel de templado corporal, fracasará inevitablemente al practicarlo. 10.000 yin de fuerza. Para otros, este umbral sería un abismo inalcanzable. Para mí, era simplemente hecho a medida. Suficientemente audaz, suficientemente despiadado, suficientemente dominante. Será este. No perdí más tiempo, tomé la tablilla de jade y la presioné contra mi frente. Con un estruendo, innumerables misterios de técnicas de puño inundaron mi mente como una marea. Unos segundos después, solté la tablilla de jade, sintiendo una inmensa satisfacción, pero no me apresuré a usar el vale de dominio básico de habilidad marcial de inmediato, ya sea el vale de fusión anterior o el vale de habilidad marcial actual. Ambos requerían mi participación personal para ser efectivos. Entendiendo esto, me di la vuelta y salí de la biblioteca de escrituras. Directamente, encendí la nave voladora y pisé el acelerador, dirigiéndome a la sala de artes marciales del pico de transmisión de habilidades. Mientras yo tarareaba una pequeña melodía, sintiéndome de maravilla, el grupo de ancianos en el cielo estaba completamente descompuesto. Al verme elegir el puño de la verdadera forma de las 5 montañas, ellos fruncieron el ceño tan profundamente que podrían atrapar moscas. ¿Se acabó? ¿Por qué este chico eligió esa técnica de cultivación? Esta técnica de puño ha estado acumulando polvo en la biblioteca de escrituras durante millones de años. Excepto por el 32º maestro de secta, que poseía un cuerpo tirano inigualable, nadie más la ha dominado. E incluso el maestro de secta Song, de ese mismo rango, finalmente la arruinó. Ese maestro de secta Song fue invencible en su época, pero aún así, no logró perfeccionar esta técnica de puño antes de su ascensión. Antes de morir, se arrepentía de no haberla practicado. Si no hubiera perdido tanto tiempo en esta técnica de puño, habría podido alcanzar el reino de trascendencia divina mucho antes. Todos los ancianos daban vueltas ansiosamente. Disparate, esto es un disparate. Acaba de entrar en el templado corporal, debería elegir una habilidad marcial de grado profundo. Como transición. ¿No entiende que no se puede abarcar demasiado? La maestra de secta Li Qingyi frunció el ceño, mirando hacia abajo. Yo, un cuerpo mortal sin ninguna constitución especial ni bonificación, había elegido el puño de la verdadera forma de las 5 montañas, de dificultad infernal. Este camino estaba destinado a ser un callejón sin salida. En ese momento, Luo Liuli tampoco pudo quedarse quieta. Sus manos, escondidas bajo la túnica daoísta, estaban apretadas, y sus ojos de fénix estaban llenos de ansiedad. Hermanos mayores, han vivido durante miles de años y tienen mucha experiencia. ¿Es que realmente no pueden pensar en una solución? Aunque sea atravesar esta ciudad de la verdad de Tai, y enviar una señal al mundo exterior, eso también sería bueno. En el peor de los casos, una advertencia serviría. Sería mejor que quedarse mirando sin hacer nada. Tan pronto como dijo esto, la sala quedó en silencio. Todos los ancianos se quedaron atónitos y luego sus ojos brillaron con luz. Es cierto. ¿Podemos contactar con el reino inferior? Aunque no podamos intervenir directamente, al menos tenemos que hacerle saber a Lin Bei que la secta no lo ha abandonado. De repente, los ancianos de los picos de transmisión de habilidades y las 10.000 bestias, que normalmente practicaban artes heréticas, empezaron a darle vueltas a la cabeza. Sin embargo, yo, la persona involucrada, no tenía ni idea de que un grupo de grandes figuras arriba estaban preocupándose por mí. En ese momento, yo pilotaba la nave voladora, sintiéndome de maravilla, y me dirigía a la parte trasera del pico de transmisión de habilidades. Este era el salón de artes marciales. Aunque el patio exterior también tenía un campo de entrenamiento, esto era diferente. Se decía que cada ladrillo del salón estaba imbuido de poder divino de la ley. Ni siquiera un poderoso experto del nivel de establecimiento del Dao podría destruirlo. Llevaba medio año en la secta y era la primera vez que venía a un lugar tan de alto nivel. Pero no estaba de humor para admirar el paisaje. Salté directamente de la nave voladora y corrí hacia el área de prueba de templado corporal. ¡Charamba! El suelo estaba lleno de pesas de piedra, barras de piedra y kettlebells amontonados por todas partes. Estas no eran piedras ordinarias, todas estaban hechas de materiales especiales con una densidad asombrosa. Mi mirada recorrió el lugar y se fijó directamente en uno de los grandes, un kettlebell pesado de 10.000 yin. ¿Será este? Respiré hondo, me acerqué y agarré la barra. Aunque la colección del Dao del Wuyi es poderosa, esto es 10.000 yin. Seguro que costará un poco, ¿verdad? Concentrando el chi en mi dantian, hice fuerza de repente. Whoosh.
Al segundo siguiente, me quedé aturdido. El kettlebell en mi mano se levantó del suelo instantáneamente y lo levanté por encima de mi cabeza con una sola mano, demasiado ligero. Incluso sentí que lo que sostenía en mi mano no eran 10.000 hin de hierro, sino una tabla de espuma. No pude evitar abrir los ojos de par en par, mirando mis brazos. Originalmente pensé que tendría que esforzarme un poco. ¿Y esto es todo? Originalmente pensé que, dado que 10.000 hin eran tan fáciles. ¿Y esto es todo? Como 10.000 hin eran tan fáciles. Solté el kettlebell casualmente, y mi mirada se posó de nuevo en los otros aparatos más pesados. Sin decir una palabra, extendí la mano y agarré firmemente la barra de piedra grabada con 13.000 hin. De nuevo, usé un solo brazo. Arriba, sin sorpresa, la barra de piedra de 13.000 hin fue levantada por encima de mi cabeza al instante. Pero esto no era el final. Después de calentar, seguí adelante con fuerza. El peso aumentaba constantemente, deteniéndose finalmente en la aterradora cifra de 18.000 yin. Con este número aterrador, apenas pude detenerme. En ese momento, aunque la barra de piedra estaba por encima de mi cabeza, mi brazo derecho, después de solo unos segundos, se sintió dolorido e insoportable. Era evidente que mi cuerpo había alcanzado su punto crítico de resistencia. Sin embargo, este logro ya era suficiente para llenarme de alegría. Hay que saber que incluso aquellos grandes cultivadores de entrenamiento horizontal, famosos en la historia, apenas tenían una fuerza de 10.000 hin al entrar en el templado corporal. Solo puedo decir que la colección del Dao del Wuyi es increíblemente poderosa. En la primera capa de templado corporal, un solo brazo tiene 18.000 hin. Si usara todo mi cuerpo, la fuerza sería inimaginable. ¡Qué gozada! Un transmigrador debería tener este tipo de guión de novela emocionante. Mis labios se curvaron hacia arriba. Si toda la secta estuviera todavía aquí, al menos me darían el título de discípulo principal, ¿verdad? Lamentablemente, la gran calamidad celestial descenderá en 3 años. Ahora solo puedo depender de los recursos restantes de la secta verdadera de Taiji para salvarme. Debo sobrevivir. Al pensar en esto, una intensa voluntad de vivir estalló en mis ojos. Luego, a grandes zancadas, entré en el edificio frente al campo de entrenamiento. Un día y una noche continuos de entrenamiento de alta intensidad me dejaron casi agotado. Debo dormir y recuperarme de inmediato. Cuando despierte, primero dominaré el puño de la verdadera forma de las 5 montañas, hasta el dominio básico, y luego iré al pico de las 10.000 bestias a luchar contra bestias demoníacas. Com el plan en mente, simplemente encontré un banco y me acosté para dormir. Sin embargo, mientras yo dormía profundamente, el vacío verdadero de Taiji se volvió un caos total. A medida que mi serie de acciones se hizo pública, toda la secta, tanto los discípulos internos como los externos, hirvió de emoción. ¿Qué demonios? Una barra de piedra de 18.000 hin, levantada con una sola mano. No se dijo que tenía un cuerpo mortal sin ninguna bonificación especial. Esto es algo que no haría una persona. Es un ataque de reducción de dimensión. El joven maestro Lin va a desafiar los cielos. Hace tiempo que vi que el joven maestro Lin tenía el potencial para ser mi padre adoptivo. Todo tipo de exclamaciones surgieron una tras otra. Si antes era solo porque subía a la biblioteca de escrituras, ahora esta fuerza real de 18.000 hin ha conquistado por completo a todos. De mortal a templado corporal en solo 6 horas. Rompiendo récords justo al entrar en la primera capa de templado corporal. Esto es simplemente un mito que se hace realidad. Mientras tanto, el círculo interno tampoco estaba mucho mejor. Los discípulos principales, que normalmente eran altivos, estaban todos boquiabiertos. Incluso muchos ancianos tenían los ojos desorbitados. En la historia, solo 2 genios sin igual habían superado los 15.000 hin con un solo brazo al entrar en el templado corporal. Uno fue el gran ladrón engañador celestial de la antigüedad, quien finalmente fue suprimido por el ancestro. El otro fue el Daosi del palacio místico Jianmu de Zhongzhou, hace 5.300.000 años. Al decir esto, la voz de Su Yuwei subió 8 octavas. Ese Daosi poseía un cuerpo estelar primordial y desde joven fue nutrido con recursos. Con un solo brazo, solo alcanzó 16.700 hin. Pero ya sea ese gran ladrón o ese Daosi, frente a nuestro joven maestro Lin, todos son unos novatos. Al escuchar estas palabras, el corazón de todos se llenó de asombro. Hay que saber que esos eran héroes famosos en la historia del cultivo. Especialmente ese Daosi del palacio místico Jianmu, hace apenas 5 millones de años, poseía un cuerpo primordial, estelar y era conocido como un cachorro de bestia divina.
Desde pequeño, fue instruido por maestros famosos, y consumió todo tipo de tesoros celestiales. Incluso se dice que, antes de romper al templado corporal, tomó una planta inmortal de intercambio extremadamente preciosa. Y yo, después de medio año en la secta, siendo todavía un mortal, pude lograr esto hoy, gracias a la colección del Dao del Guji que fusioné por mí mismo. Ahora, incluso la maestra de secta estaba completamente aturdida. Recordó la fuerza que tenía cuando estaba en la primera capa de templado corporal y quiso morir. Solo se puede decir que sin comparación, no hay daño. Mientras yo dormía profundamente en el campo de entrenamiento, la atmósfera en el vacío verdadero de Taiji se volvió cada vez más extraña. A los ancianos ya no les importaba si podían salir o no. Ahora solo querían hacer una cosa, contactarme. La razón era simple, el puño de la verdadera forma de las 5 montañas era una habilidad marcial de grado celestial superior. En aquel entonces, el 32º maestro de secta, con un cultivo en la etapa de forja de espíritu, tardó 50 años completos en alcanzar el dominio básico. Yo, un novato que acaba de entrar en el templado corporal, con una vida útil de no más de 80 años, practicar esto sería una pura pérdida de vida. Debemos evitar que Lin Bei tome el camino equivocado. Pero el problema es que la ciudad verdadera de Tai tenía una barrera de leyes increíblemente fuerte y la energía espiritual no podía transmitir sonidos. En ese momento, Su Yuwei fruncía el ceño. Los ancianos de los 12 picos se estrujaban los sesos pero no encontraban una solución. Esto no era solo una barrera espacial, sino también una muralla de leyes que no se podía atravesar. «Qué lástima que traje mi espada funeral de flores», suspiró Luo Liuli, sacando una espada larga con el rostro lleno de pesar. Esta espada era su arma natal que ella misma había forjado. Normalmente guardada en el pico de la espada oculta. Si la hubiera dejado afuera, tal vez podría haberla controlado a distancia para llamar mi atención. Pero por alguna razón, la había traído consigo, y ahora estaba completamente perdida. Justo en este momento de desesperación, el señor del pico del alma, Chi Lei Wang, tuvo una epifanía y golpeó fuertemente el escritorio. Escuchen, hermanos. Las palabras de la hermana mayor Luo me han recordado una manera. Sus ojos brillaron mientras miraba a todos. No sé si las bestias marionetas que quedan en la secta pueden ser controladas. Al escuchar la palabra marionetas, la respiración de todos se detuvo por un instante. La atmósfera, que antes estaba en silencio, estalló de inmediato. El señor del pico Tiangong, Liu Changming, gritó impaciente en el acto. «Viejo Chi, deja de hablar y date prisa para ver si puedes conectarte con ese montón de chatarra tuya». ¿Qué demonios significa chatarra? Chi Lei Wang se puso furioso al escucharlo. Su Yuwei frunció ligeramente el ceño. Hermano mayor Changming, ¿por qué siempre le sacas los trapos sucios al hermano mayor Chi? Sabes en tu corazón que es un montón de chatarra, así que, ¿por qué tienes que decirlo en voz alta? Hermano menor Shu, tú también cállate ya. La maestra de secta Li Qingyi pensó que al menos habría alguien sensato, pero tan pronto como abrió la boca, volvió a herir a Chi Lei Wang. ¿Necesito que ustedes me lo digan? Chi Lei Wang, con el rostro tenso, ignoró a los dos. Hizo una reverencia a Li Qingyi y dijo: «Maestra de secta, hermana mayor, entonces empezaré». Apenas terminó de hablar, juntó 2 dedos y activó el poder de su alma divina. Se vio como el rostro de Chi Lei Wang palidecía visiblemente y su frente sudaba profusamente, como si llevara una carga de 1000 yin. Después de un buen rato, disipó bruscamente sus poderes divinos y respiró profundamente. Luo Liuli preguntó apresuradamente: ¿cómo fue? No. La barrera de leyes dejada por el patriarca es demasiado fuerte. Mi sentido divino no puede atravesarla en absoluto. Todos sintieron un escalofrío en el corazón y estaban a punto de suspirar de decepción. Pero Chi Lei Wang cambió el tono. Sin embargo, una pequeña marioneta que salió mal se conectó. ¿Salió mal? Ahora, incluso la maestra de secta estaba aturdida. Chi Lei Wang sonrió amargamente. Fue una que hice cuando recién aprendía el arte de las marionetas, un Kyongchi en miniatura. Debido a mi poca habilidad, la arruiné y la tiré al almacén a acumular polvo. ¿Quién hubiera pensado que esas marionetas de alto nivel, forjadas con gran esmero, fueron todas interceptadas por la barrera de la ciudad de Taiji debido a su fuerte sentido divino? En cambio, esta pieza defectuosa, con una demanda de sentido divino casi nula, se conectó con éxito. Maestra de secta, esta pequeña cosa mía, al ser un producto defectuoso que salió mal, no puede liberar energía espiritual ni técnicas mágicas.
No puede hacer mucho, Qi Lei-Wan añadió con cierta vergüenza. Sin embargo, Li Qingyi, al escuchar estas palabras, agitó casualmente una mano. No importa, con que pueda controlar sus movimientos, es suficiente. Solo necesitamos encontrar a Lin Bei y luego hacer que tu bestia marioneta escriba las causas y consecuencias en el suelo. Así, su misión estará completa. Luo Liuli incluso sonrió dulcemente. Hermano menor Qi, date prisa y controla a la pequeña bestia para que encuentre a Lin Bei. Una vez que abandone el puño de la verdadera forma de las 5 montañas, podrá comenzar a cultivar mi verdadera fórmula de la espada de luz verde de Taiji, una técnica de grado celestial superior. Esta maestra del pico de la espada oculta, de incomparable gracia, ya estaba impaciente por aceptar un discípulo. Pero tan pronto como terminó de hablar, la maestra de secta de Taiji, que estaba al lado, no se mostró contenta. Hermana menor Luo, ¿qué tonterías dices? Una vez que contactemos a Lin Bei, él definitivamente aprenderá la técnica de regreso al cielo del árbol de Jade conmigo. Esta es la habilidad divina de supervivencia más adecuada para la etapa de templado corporal. Practicándola hasta la perfección, incluso con un aliento de vida restante, uno puede renacer. La sonrisa de Luo Liuli era suave, pero su tono no cedía un ápice. La maestra de secta quiere que este genio, que aparece una vez cada 1.000.000 de años, no aprenda técnicas de ataque, sino que primero aprenda a recibir golpes. Los dos se enfrentaron, y la tensión se disparó. Los ancianos a un lado, uno por uno, disfrutaban del espectáculo. Viendo cómo todos empezaban a discutir, Qi Lei-Wan, que había dudado varias veces, finalmente no pudo aguantar más. Maestra de secta, hermana mayor, ¿no hay una posibilidad de que mi bestia defectuosa no pueda escribir nada? Al escuchar estas palabras, la sala quedó en silencio. Li Qingyi frunció el ceño y Luo Liuli estaba llena de perplejidad. Si es una bestia y tiene garras, ¿cómo? ¿No puede dibujar un par de líneas en el suelo? De repente, todas las miradas se centraron en Qi Lei-Wan. Se le vio frotarse las palmas de las manos con cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque diseñé sus 4 patas como esferas. ¿Qué demonios? ¿Esferas? Todos los ancianos inclinaron la cabeza al unísono, y sobre sus cabezas parecía flotar un gran signo de interrogación. Qi Lei-Wan sintió un hormigueo en el cuero cabelludo al ser observado así. Miren, señaló bruscamente hacia abajo. Lo sabrán con solo mirar. Con la activación del sentido divino, las grandes puertas de la armería del pico del alma se abrieron. Acto seguido, bajo la mirada atónita de todos, una bola de hierro redonda y extraña rodó hacia afuera. Cuando se detuvo bajo la luz de la luna y todos vieron su verdadera apariencia, el aire se congeló. ¿Qué demonios es esto? ¿Un Kyonki? Del tamaño de la palma de una mano, todo oxidado, parecía un juguete de hojalata barato. Sus ojos eran 2 rubíes, y en su espalda colgaban 2 alas que parecían trapos viejos. Lo más absurdo eran sus 4 patas, tan cortas que apenas se veían, reemplazadas por 4 bolas de hierro grises y sucias. Precisamente por eso, esta pequeña bestia, al salir del almacén, rodó y se arrastró todo el camino. El rostro de Qi Lei-Wan se puso rojo. Señaló a la pequeña bestia. Ustedes, Wan, ven lo difícil que le resulta caminar, ¿cómo va a escribir para Lin Bei? Li Qingyi se quedó completamente sin palabras, se apoyó una mano en la frente, sin ganas de hablar. Liu Changming incluso se quejó directamente, viejo Qi, ¿qué demonios es esto que has hecho? Si esto se usa contra un enemigo, ¿pretendes matarlos de risa? Ya dije que era un producto defectuoso que salió mal. Además, ¿no te parece adorablemente torpe? Qi Lei-Wan seguía insistiendo, después de todo, era su primera marioneta en la vida. Incluso si era un pedazo de chatarra, era como su propio hijo. Basta ya. Cállense los dos. Li Qingyi interrumpió a los dos. Con la mirada fija en la bestia defectuosa, dijo con voz grave. Ahora el problema es, hermano menor Qi, ¿cómo va a esta pequeña bestia tuya a encontrarse con Lin Bei? Lin Bei está en la sala de artes marciales del pico de transmisión de habilidades. Esta chatarra está en el pico de supresión de almas. Hay una gran distancia entre ellos. Si tuviera que rodar con esas 4 esferas, me temo que nunca llegaría a ver a Lin Bei en esta vida. Al escuchar esto, Qi Lei-Wan se apresuró a explicar. Maestra de secta, aunque los patrones de la formación están paralizados, sus alas todavía funcionan. Puede volar, puede volar. Los ojos de Li Qingyi se iluminaron. Menos mal que esta pequeña bestia tiene como prototipo un Kyonchi. Si hubiera sido una tortuga, el asunto de hoy probablemente habría llegado a un punto muerto de nuevo.
Intenta activarla. Si funciona, haz que vuele hacia el pico de transmisión de habilidades, bajo el control del sentido divino de Chile Iguan. La pequeña bestia de hojalata aleteó torpemente, sus alas rotas, tambaleándose como si fuera a caerse en cualquier momento. Los ancianos tenían el corazón en un puño. Esta es nuestra única esperanza. Si fracasa antes de empezar, y a mitad de camino, se estrella y se convierte en chatarra, la broma sería enorme. Como si notara la preocupación de todos, Chile Wang se apresuró a golpearse el pecho, y garantizó, tranquilos, esta pequeña bestia, aunque está defectuosa, los materiales son excelentes. Está hecha enteramente de hierro estelar fugaz. Su dureza es asombrosa, puede resistir un ataque de un palacio púrpura. Al escuchar esto, Liu Changming, furioso, levantó la cabeza, el hierro estelar fugaz. No fue eso hace 1900 años. ¿El material principal que usé para forjar mi arma divina de grado terrestre? Dije que faltaban 2 Jin inexplicablemente, así que fuiste tú quien lo robó. El rostro de Qilei Wan cambió drásticamente, y con el cuello rígido dijo, yo no lo hice. No digas tonterías. Yo no usé tu pieza, tonterías. En los últimos 5000 años, solo se han producido 20 Jin en todo Zhongzhou, yo los compré todos. ¿De dónde ibas a sacar otros? Al ver que los dos estaban a punto de pelear de nuevo, la maestra de secta Li Qingyi sintió un cansancio extremo en su corazón y simplemente se aplicó una técnica de silencio a sí misma. Cerró los ojos y meditó. Que sea lo que tenga que ser. Que se destruya todo, estoy cansada. El tiempo pasó poco a poco, hasta que el sol ya estaba alto. Me desperté sintiéndome bastante a gusto. Después de un breve aseo, fui al campo de entrenamiento, y me estiré perezosamente con un gran bostezo. El plan de hoy era simple, primero dominar el puño de la verdadera forma de las 5 montañas hasta el dominio básico, y luego ir al pico de las 10.000 bestias, a buscar oportunidades para romper la segunda capa de templado corporal. Para ser honesto, también quería probar la sensación de luchar contra bestias demoníacas. Como un joven prometedor del siglo XXI, ¿quién no ha soñado con viajar por el mundo con una espada? ¿Quién no quiere, como en las novelas, con un grito de espada, ver miles de cabezas enemigas caer al suelo? Antes, en la tierra, eso era un sueño. Ahora que estoy en un mundo de fantasía, definitivamente tengo que intentarlo y experimentar la alegría de la venganza. Arriba. Cogí casualmente la barra de piedra de 10.000 Jin en el campo de entrenamiento, y la levanté por encima de mi cabeza con la facilidad de levantar un pollito. Vaya. Comparado con ayer, mi fuerza ha aumentado otro tramo. ¿Es este el terror de la colección del Dao del Wuji? Con el calentamiento terminado, me estaba preparando para intentar practicar el puño de la verdadera forma de las 5 montañas, por mi cuenta, sin depender del sistema, para ver cómo me sentía. Antes de que pudiera tomar mi postura, de reojo vi de repente una sombra en el horizonte. Al mirar bien, era una cosa redonda y extraña, un bulto de acero volando torpemente hacia mí. ¿Qué demonios es eso? Viendo la bola de hierro dirigirse a mi cara, sin pensarlo 2 veces, inconscientemente levanté a la pierna y le di un potente tiro. Toma eso. Con un silbido, ¿cómo es que esta bola de hierro, tal como vino, fue devuelta por mí de una patada? Al mismo tiempo, en el vacío verdadero de Taiji, sobre la secta, el aire se congeló al instante. Los ancianos se quedaron rígidos, con los rostros crispados, todos atónitos. Habían estado observando a esa pequeña bestia marioneta volar toda la noche con ojos ansiosos. Apenas había logrado volar al pico de transmisión de habilidades, y al final, ni siquiera me había visto antes de ser pateada por mí. La maestra de secta se puso furiosa al instante, gritando ansiosamente, rápido, haz que vuelva a volar. Debemos detener a Lin Bei antes de que practique su puño. Yo haré lo posible, dijo Chile Iguan con los dientes apretados y sudor frío en la frente. Había controlado esa chatarra volando toda la noche, y la conexión de su sentido divino ya era apenas perceptible. Con un poco más de fuerza, temía que la conexión se rompiera. Solo podía armarse de valor y, con esos hilos de percepción, esforzarse por hacer que la pequeña bestia diera la vuelta. En el campo de entrenamiento, me toqué la barbilla, completamente aturdido. Esa cosa de metal que pateé hace un momento parecía una marioneta de metal. Recordé las marionetas gigantes con forma de pájaro que había visto al entrar en la secta, y de repente tuve una suposición en mi corazón. ¿Será que esta cosa, como yo, no pudo unirse a la evacuación de toda la secta? ¿Y se perdió, y ahora viene a buscarme para que nos acojamos mutuamente?
Mientras pensaba, de repente hubo un movimiento en los escalones. Esa cosa de acero que había pateado, había regresado tenazmente. Se la veía bambolearse con su forma peculiar, rodando todo el camino. Finalmente, con un golpe sordo, se estrelló fuertemente contra mi pie, y se quedó patas arriba. Al ver sus 4 patas ridículamente cortas agitándose en el aire, y su cola de escoba rota golpeando el suelo sin parar, parpadeé, completamente estupefacto. ¿No es así? Viejo amigo, ¿has vuelto? Mirando a esta pequeña bestia de acero, torpe y de la que se notaba que su intelecto no estaba en línea, me sumí en mis pensamientos. ¿Cuál es el origen de esta cosita? Si es un objeto dejado atrás, entonces, ¿hay otras además de esta? ¿Tiene alguna inteligencia? Pensando en esto, no dudé más. Extendí la mano y agarré firmemente su cuerpo redondo, y lo levanté directamente frente a mí. Oye, pequeño. Extendí mi dedo y golpeé su cabeza de hierro, con una expresión seria. ¿Vienes a buscarme con algún propósito? ¿Sabes qué pasó en la secta? ¿Puedes entenderme cuando hablo? Al mismo tiempo, en el vacío verdadero de Taiji, al ver esta escena, todos los ancianos estaban tan emocionados que casi saltan. La maestra de secta incluso agarró el brazo de Chi Lei Wan y gritó: «Rápido, controla a la marioneta para que responda». «Lo intentaré», dijo Chi Lei Wan, moviendo las manos y los dedos frenéticamente para activar la técnica, pero, cuanto más ansioso estaba, más inestable se volvía la transmisión de su sentido divino. Al ver que la pequeña bestia de abajo no reaccionaba, mi ceño también se frunció gradualmente. Luo Liuli estaba tan ansiosa que zapateó. ¿Es solo asentir? ¿Es tan difícil? Las 3 preguntas de Lin Bei podrían ser perfectamente respondidas con un simple asentimiento. Aunque esta marioneta esté más estropeada, un asentimiento debería ser posible, ¿verdad? Chi Lei Wan tenía una expresión amarga en el rostro. Yo también quiero, pero controlarla. Volando toda la noche ha agotado la poca estabilidad que quedaba en los patrones de formación de su cuerpo, así que muchas instrucciones funcionan a veces y otras no. Esto ya es un producto defectuoso que salió mal. Ahora, apenas puedo controlar sus movimientos, lo cual ya es una alegría inesperada. En cuanto a movimientos de microcontrol tan detallados como asentir, ordenarlo es realmente un poco forzado. Además, no es que no pueda hacer nada. Acabo de probar. Y aunque la instrucción de asentir falló, sacudir la cabeza sí funciona. Al escuchar esto, todos se quedaron atónitos. Asentir no funciona, pero sacudir la cabeza sí. ¿Qué clase de lógica es esa? Viendo que yo abajo estaba perdiendo la paciencia gradualmente, y estaba a punto de dejar la pequeña bestia en el suelo, la maestra de secta dijo apresuradamente: «No podemos pensar en eso ahora. Que sacuda la cabeza». «No podemos. Rápido, haz que lo haga». «Es mejor que ninguna reacción». «Maestra de secta, no». Todos los ancianos se alarmaron. Hay que saber que sí a las 3 preguntas que hice. Se respondía con un movimiento de cabeza, el malentendido sería enorme. Los ancianos estaban a punto de intervenir para detenerla, pero Luo Liuli se apresuró a explicar primero. «La maestra de secta tiene razón. Si no puede asentir, entonces que sacuda la cabeza. Porque lo más importante ahora es que Lin Bei sepa que esta pequeña bestia posee inteligencia y no es una marioneta ordinaria. Mientras él esté dispuesto a mantener a la pequeña bestia a su lado, habrá oportunidad de contarle la verdad a Lin Bei poco a poco». Al escuchar estas palabras, todos los ancianos en la sala entendieron al instante, y Chi Lei Wan también, sin más preámbulos, volvió a activar los hilos de su sentido divino para transmitir la instrucción. En el campo de entrenamiento, yo estaba a punto de tirar esa chatarra, cuando de repente, esa cosa en mi mano se movió. Vi cómo la pequeña cabeza de metal se balanceaba lentamente. Me quedé inmóvil al instante, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Realmente puedes entender el lenguaje humano? Este mundo es realmente extraño. Una simple marioneta puede incluso poseer una capacidad de comprensión simple, como un robot inteligente. Pero este movimiento de cabeza me hizo sentir un ligero hundimiento en el corazón. Parece que tenía razón, la pequeña bestia es de hecho un objeto abandonado. Ahora que ha venido, probablemente solo vio que era un discípulo de la secta, y pensó que si se quedaba a mi lado, tendría apoyo. Ay, ambos somos personas abandonadas en este vasto mundo. De todos modos, en toda la secta ahora, aparte de mí, no hay ni una sola criatura viviente. Tener un trozo de hierro como compañero tampoco está mal. Pensando en esto, suspiré. Está bien, ya que quieres seguirme, quédate.
pero voy a practicar, así que aléjate para que no te lastime accidentalmente. En el vacío verdadero de Taiji, todos los ancianos soltaron un largo suspiro de alivio. Se ha quedado. Mientras no haya sido pateada, todavía hay esperanza. Pero, ¿qué hacemos ahora? Una pequeña marioneta defectuosa que no puede hablar ni escribir. ¿Cómo le advertimos a Lin Bei que no practique el puño de la verdadera forma de las 5 montañas? Tengo un plan. Justo en ese momento, Suge Ming, el señor del pico Tianji, se levantó y dijo en voz alta: Hermano menor Chi, puedes controlar a la pequeña bestia para que, a través de la trayectoria de su movimiento en el suelo, escriba con todo su cuerpo el mensaje que queremos transmitir. Que corra varias veces, con la inteligencia de Lin Bei, definitivamente lo entenderá. Tan pronto como se ideó el plan, Chi Leiwang, sin decir una palabra, empezó a controlarla. Aquí, yo acababa de tomar mi postura, y antes de que pudiera inhalar y exhalar, vi que la pequeña bestia marioneta, que acababa de calmarse, de repente, empezó a correr por todo el suelo como si estuviera poseída. Sus 4 patas esféricas resbalaban en el suelo, y su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Yo la miraba, completamente confundido. Los ancianos en el vacío verdadero de Taiji. Aún más atónitos, Liu Chanming directamente disparó: Viejo Chi, ¿qué estás haciendo? Esto no es escribir, es dibujar un talismán fantasma, ¿verdad? Chi Leiwan, al escuchar que era Liu Chanming quien hablaba, respondió de inmediato: hazlo tú. Vamos, inténtalo tú. El pequeño Kyonki apenas puede caminar, y ahora hay que controlarlo para escribir tantas palabras. Que yo pueda hacerlo así ya es bastante bueno. Li Qingyi rápidamente intervino. Hermano menor Chi, las palabras que escribes son demasiadas. Simplifícalas a no cultives estas 4 palabras. De acuerdo. Chi Leiwan ejecutó la orden de inmediato. Frente a mí, veía a esta cosita en el suelo, agitándose, pero al mirarla, mi expresión cambió. Algo no está bien. Su ruta de movimiento parece tener un patrón. ¿Acaso estás escribiendo? ¿Esta marioneta es realmente tan inteligente? Una pequeña bestia que parece ordinaria, y sin embargo puede aprender a escribir como una persona. Pero, ¿qué es lo que está escribiendo? Me quedé allí, observando atentamente. En ese momento, los ancianos en el cielo tenían el corazón en un puño. Este chico lo ha entendido. Lin Bei es realmente talentoso e inteligente. Ya que ha adivinado que la pequeña Wundo Purose, bestia está escribiendo, seguramente también entenderá esas palabras. Hermano menor Chi, es tu momento. Que tu sentido divino no tiemble en absoluto. Chi Leiwang en ese momento tenía una fuerza desbordante, controlando esas 4 articulaciones demasiado flexibles, esforzándose por dibujar en el suelo. Las pinceladas de las palabras no y querer eran increíblemente abstractas. Finalmente, en el campo de entrenamiento, mis ojos se iluminaron de repente. Lo he visto. Aunque está escrito como si una gallina lo hubiera rascado. Ese contorno, ese trazo inicial. En el campo de entrenamiento, incliné la cabeza y me toqué la barbilla, mirando los movimientos de la pequeña marioneta defectuosa, y mis ojos se iluminaron gradualmente. Realmente está escribiendo. Aunque las pinceladas están torcidas, de verdad está transmitiéndome algo. Parece que hay la palabra querer. Mientras yo adivinaba la palabra querer, en la ciudad verdadera de Tai hubo de nuevo un estallido de emoción. Lo ha adivinado. Ha adivinado una palabra. Dios mío. El talento de Lin Bei es aterrador. Todos los ancianos estaban tan emocionados que sus ojos se llenaron de lágrimas, como si ya hubieran visto el amanecer de la victoria. En el campo de entrenamiento, me agaché, frunciendo el ceño, mirando fijamente ese montón de garabatos. La primera palabra parece querer. ¿Qué es esa cosa desordenada de atrás? Parece la palabra inspeccionar. No, parece unir o practicar. Después de observarlo varias veces, y con una fuerte capacidad de inferencia, de repente dije con certeza: lo entiendo. Esto es un recordatorio especial para mí, ya que he llegado a este lugar, debo practicar y nunca ser perezoso, ¿verdad? Tan pronto como dijo esto, la pequeña bestia de hierro, que antes estaba dibujando círculos en el suelo, se detuvo de repente. O, más bien, la gente en el vacío verdadero de Taiji se quedó paralizada. En el vacío verdadero de Taiji, la sonrisa de la maestra de secta se congeló en su rostro. Los hermosos ojos de Luo Liuli se abrieron gradualmente. En la mente de todos aparecieron enormes signos de interrogación. Suge Ming estaba lleno de incredulidad. Porque pudo ver la palabra querer, pero no la gran palabra no delante de ella.
Además, si claramente solo había 4 palabras, ¿cómo pudo él pensar que era una frase de más de una docena de palabras? Hermano menor Chi, ¿qué hiciste? Lin Bei es tan inteligente, debe ser que el hermano menor Chi no lo controló bien. Ante el ataque de todos, Chi Leiwan también tenía una expresión de angustia. Todos, realmente hice mi mejor esfuerzo. En cuanto a por qué Lin Bei pensó que eran una docena de palabras, no fue porque lo que se escribió al principio era de hecho una oración, y luego de repente a mitad de camino, la palabra no fue cambiada y ya estaba tan borrosa que nadie sabía a dónde fue. Después de escuchar la explicación, los ojos de todos los ancianos y la cabeza de la maestra de secta zumbaban. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Lo peor es que yo, abajo, ya había tomado mi postura una vez más. Hierro, tienes razón. El tiempo apremia y no puedo demorarme. Hoy, pase lo que pase, debo dominar el puño de la verdadera forma de las 5 montañas. Miré a la pequeña bestia de chatarra a mis pies y le di casualmente un nombre muy apropiado, Hierro. Al escuchar estas palabras, los numerosos ancianos se desmoronaron por completo. Chi Leiwan incluso transmitió un sentido divino, indicando a pequeño Qionchi que sacudiera la cabeza desesperadamente como advertencia. Pero al ver esto, simplemente sonreí. Está bien, está bien. Sé que me estás supervisando, tienes miedo de que sea perezoso, ¿verdad? No te preocupes, soy muy bueno para seguir consejos. Empezaré a practicar ahora mismo. Los ancianos se quedaron boquiabiertos de nuevo, su mentalidad colapsó por completo. ¿Quién lo está supervisando? ¿Quién le dijo que no fuera perezoso? No te imagines cosas, oye, exhalé. Ya no dudé, tomé mi postura de inmediato, y en mi mente aparecieron los métodos del puño de la verdadera forma de las 5 montañas. Esta vez, no usé ese cupón de logro menor de habilidad marcial. Quería intentar, con mi aterrador talento que había aumentado 10.000 veces, ¿qué efecto podría lograr incluso practicando duro por mi cuenta? En un instante, mi figura se movió, mis puños se abrieron como un dragón, y una imponente aura me envolvió a un instante. Al mismo tiempo, en el reino secreto, al verme comenzar a practicar oficialmente, el corazón en suspenso de los altos mandos de la secta finalmente se enfrió por completo. Se acabó, se ha hecho barbacoa. Este genio sin igual de la secta, que aparece una vez cada 1.000.000 de años, finalmente será arruinado por esta habilidad marcial de grado celestial superior. Hay que saber que sin 20 o 30 años de arduo trabajo, ni siquiera se puede pensar en un logro menor en esta técnica de puño. Una vez que se meta en esto, varios años de tiempo se desperdiciarán en vano, a menos que pudieran romper el reino secreto de inmediato y salir para detenerlo, pero esto era claramente un sueño de tontos. Rápido, miren. Lin Bei ya ha completado una ronda de la técnica de puño. Alguien exclamó de repente. Abajo, en el campo de entrenamiento, yo, al practicar la técnica de puño por primera vez, ya tenía sombras de puños arremolinándose a mi alrededor, con un aura aterradora. Los ancianos lo miraban con asombro y dolor. Ciertamente, es un talento que aparece una vez cada 1.000.000 de años. ¡Qué lástima! Por muy grande que sea su talento, esta técnica de puño requerirá décadas de pulido. ¡Ay! El camino de Lin Bei finalmente se ha desviado. Y en el vasto vacío verdadero de Taiji, a medida que la conmoción de mi lado crecía, la atención de innumerables discípulos también fue atraída. La noticia se extendió como la pólvora, instantáneamente por todo el lugar. Esa es la bestia marioneta que el anciano Chi refinó cuando era joven. La última información es que el anciano Chi la está controlando a distancia, queriendo advertir a Lin Bei que no practique esa habilidad marcial de rango celestial. Así que eso es. Los ancianos realmente se están esforzando. Disculpen mi ignorancia, ¿es esta técnica de puño muy difícil? ¿Por qué? ¿Los ancianos no quieren que la practique? Te dije que leyeras más, pero insististe en criar cerdos. Este puño es la 32ª generación de la secta. La famosa habilidad única del maestro de secta Song Tianxing. En aquel entonces, el maestro de secta Song, confiando en su cuerpo supremo inigualable, logró dominar este puño hasta su etapa de gran realización. Lamentablemente, el maestro de secta Song finalmente quiso cultivar este puño hasta la perfección. De lo contrario, con su estatura, podría haber aspirado a irrumpir en el reino del paso de Dios. Ah, ya veo. En ese caso, Lin Bei ahora está practicando el puño, así que no está desperdiciando su vida. Con las discusiones de los numerosos discípulos, mi práctica de la técnica de puño se fue conociendo gradualmente por todos. Por un tiempo, todo el reino secreto estaba lleno de
ansiedad y preocupación por la práctica de Lin Bei. Muchos ancianos y diáconos de la secta exterior, al ver esta escena, también suspiraron profundamente en sus corazones. Un prodigio supremo finalmente apareció, pero debido a los cambios de la secta, tomó un camino equivocado desde el principio. ¿Hermanos mayores y menores, todavía tienen alguna idea?, preguntó gravemente la maestra de secta Li Qingyi. Sin embargo, esta vez, todos realmente no tenían ideas y solo pudieron negar con la cabeza impotentes. En ese momento, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando afuera. Se vio que después de terminar la primera ronda de la técnica de puño, en realidad tomé la postura para practicar la segunda ronda, y una vez que comencé a practicar, ya no me detuve, como si estuviera completamente inmerso en ello. Se acabó, se acabó. Por esta postura, este mocoso realmente quiere hacerse un nombre con el puño de la verdadera forma de las 5 montañas. Confundiendo los medios con los fines, confundiendo los medios con los fines. Dejando de lado el gran camino del canon Wu Ji Dao. Y empeñándose en buscar problemas, enredarse en nimiedade. Varios ancianos de nivel de maestros de pico, al verme practicar la técnica una y otra vez, también se desesperaron por completo en sus corazones. En ese momento, el santo hijo Suo Yun se me miró, dejando de lado la suprema técnica de cultivo de rango celestial, y empeñándose en esta habilidad marcial inútil. ¿Cuánto se regodeaba en su corazón, codicioso y tonto? ¿De verdad cree que es un inmortal reencarnado? Sin el apoyo de un reino, ¿de qué sirve practicarlo hasta que sea florido perfecto pero inútil? En su opinión, yo estaba recogiendo semillas de sésamo y perdiendo sandías economizando en lo pequeño y despilfarrando en lo grande. Cuando yo pasara 20 o 30 años agotando mi vida, él ya habría, gracias a su método de cultivo principal, avanzado a un reino que yo solo podría admirar. En ese momento, la secta reconocería a este inútil, o a él, este santo hijo sin igual. Suo Yun se me observó, con las manos a la espalda, sudando a mares. Mi figura y la comisura de su boca se curvó. Sigue practicando así, nunca pares. Justo cuando reía incontrolablemente en su interior, la atmósfera en el cielo cambió repentinamente. Un anciano preguntó de repente, extraño, ¿no han notado que el ímpetu del puño de Lin Bei parece ser cada vez más feroz? Al escuchar estas palabras, todos se quedaron atónitos. El maestro de pico de transmisión de habilidades, Su Yuwei, inmediatamente bajó la cabeza para observar cuidadosamente. Él estaba a cargo de la transmisión de cultivación y durante años había enseñado a innumerables discípulos. Por lo tanto, con solo una mirada, sus pupilas se dilataron al instante y en ellas brilló una fuerte incredulidad. Esto no está bien. ¿Cómo es que el ímpetu del puño de Lin Bei aumenta de forma tan formidable? Es como si una ronda de su técnica de puño equivaliera a la de otros.